Muy buenas, bienvenidos a tu podcast, nuestro podcast, Miércoles Promedios. Qué divertido. Y en el día de hoy tenemos una invitada súper especial, igual que los otros tres, y todo el mundo va a ser súper especial aquí porque todo el mundo tiene problemas mentales. ¿Qué? No sé de dónde salió eso. Entonces, nuestra invitada del día de hoy es la doctora Liz Camila Dixon. Un aplausito. Dijiste mal de apellido. ¿Cómo? Dijiste Camila. ¿Dije Camila? Es Camilo. Liz Camilo Dixon, la hija del Dick. ¿Algún problema con eso? No, Tú también lo para eres. nada. Yo también lo soy. Todos lo somos. ¿Por qué? Cuéntame, por favor. Biología básica. Biología básica, perdón, es que falta ese día de clase. Yo sí creo. A esa y a otras. A esa y a muchas más. Eso y muchas más. Entonces, Liz Camilo Dixon, muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos una invitación de que vamos a hablar sobre somatización, medicina, psicología, emergencia y un montón de otras cosas que ahora mismo no me acuerdo, pero en un momento pasarán. Que no se te olvide hablar sobre reptiliano, iluminati. No, ¿tú quieres hablar de reptilianos y Claro, Illuminati? Ok, sí. perfecto. Entonces, ¿qué tú piensas de los reptilianos? ¿Tú crees que eso es posible? ¿Qué te digo? ¿Qué no es posible en este mundo? Lo primero es que sí tiene que haber seres. Ganarse el otro es posible. Mentira. Buena gente que lo ha hecho. Sí, hay gente que lo ha hecho. No, obviamente fue a propósito un ejemplo muy malo. No, o sea, ¿qué te digo de esos temas esotéricos? Yo no creo que no sean ciertos, tampoco te puedo asegurar que lo son. O sea, yo entiendo que hay muchas cosas en el universo que uno desconoce, entiendo que hay muchas cosas en el mundo que tú nunca le vas a encontrar una explicación a eso y tú tienes que aprender a vivir con esa vaina, porque la gente siempre está buscando una respuesta a todo, pero hay vainas que no tienen enfoque y la puerta, entonces live with it. Ok. Entonces, sí. Y una pregunta. Tu apellido Dixon. No sé, bueno, en el caso mío, yo con ese apellido Dixon, yo tengo el compromiso, tengo todos los permisos del mundo para ser un mamagüevo. Entonces, ¿de dónde viene tu apellido? Si yo tuviera ese, oye, tú serías... Pide mamagüevo. Fíjate que... O sea, probablemente los... Fíjate que a mí me da mucha risa porque siempre que pasa algún berrinche o algo en particular en la familia, dicen, le salió el Dixon. Pero por parte de mi papá, es lo mismo. Entonces, bueno, el apellido de mi madre cuenta la historia de la familia que la mamá de mi abuelo llegó de Holanda en tiempo de guerra, ellos estaban huyendo, entonces yo soy la nieta más chiquita de 13 hijos, entonces los números que te voy a dar pueden parecer muy lejanos, pero llegaron un poquito después de la independencia, o sea, después del 1844, un poquito después llegó la mamá de mi abuelo. Okay. Entonces llegó, ella se llamaba Mercedes Dixon, ella era una mujer bien arretada, se casó con un Juan Pérez, literalmente, dice que se llamaba Juan Pérez. Juan Pérez. Tú Ella dañando tuvo- apellido con un Juan Pérez. Juan Pérez. Saludos a los Juan Pérez. Ella dijo que sus 6 hijos, 5 varones y una hembra, no se iban a llamar Pérez. Ah, qué bien. Y le puso el Dixon adelante. Qué bien. Yo hubiera hecho lo mismo. Exactamente, entonces de ahí Una mujer con pantalones. una mujer con pantalón igual que todita, saluda a mi familia. Entonces, sí, realmente todos Qué los... suerte que no la conoció un Trujillo, la Trujillo que no la conoció. Sí se conocieron, mi abuelo conoció a Trujillo. Ah, qué Y a divertido. Balaguer, y era pana de Balaguer y toda la vaina. Mi familia siempre ha sido muy, ¿cómo te digo? ¿Cuál sería el término? Siempre han tenido mucho carácter. Todos lo dicen. O sea, tú no reconoces. Lo primero es que el Dixon es una sola familia. Donde quiera que tú veas uno en el país entero, es familia mía. Ok. Porque los 6 hermanos tuvieron muchos hijos. Mi abuelo tuvo 13. Entonces, O sea, ustedes vinieron, tu abuela vino y se casó Mi con un bisabuela. cemental. Tu bisabuela vino y se casó con un cemental para asegurar que el legado Dixon siguiera. Sí, Y era toditos van a correcto. ser Dixon. Entonces tuvo Ningún 5 varones. Pérez. Entonces tuvo 5 varones. Tuvo una sola hembra. Entonces esos 5 varones tuvieron muchos muchachos. Hubo un tío abuelo mío, no recuerdo el nombre de Vila, pero le decían Pin. Y así mismo Pin. En San Francisco lo conocen mucho. Y él tuvo, mal contado, 40. Mal contado. ¿40 qué? Hijos. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué Mal divertido! contados, sí.
Entonces tuvieron muchísimo también. Entonces hay familias en Samaná, en Santo Domingo, hay muchos, la mayoría están en Santo Domingo, hay muchos en San Francisco, mi abuelo se estableció en San Francisco, hay en, ¿dónde más? Hay, aquí en Puerto Plata hay unos cuantos. ¿De verdad? Sí, son muy poquitos, no, yo realmente no sé. Entonces, la familia es muy grande, yo no los conozco a todos, de hecho yo tengo prima hermana que tiene nietos. Entonces, realmente muy grande. O sea, la hija más grande de mi abuelo, mi tía más vieja, tiene 80 y 88. 88. Entonces, mi mami es la más chiquita. Mami. Ok, perfecto. Entonces ya sí vamos a empezar el tema. Perdón. No. ¿Tú quieres seguir hablando de Dixon? ¿Podemos seguir hablando? Ok, vamos a cambiar el podcast de hoy. Se va a llamar Dixon. Por favor, continúa. No, ya No quiero, en serio. Bueno, pues está bien. Entonces, yo tengo una pregunta. Bueno, la gente que no sabe, yo soy psicólogo, tengo maestría. Aquí la señorita Camilo Dixon, doctora. Entonces vamos a hablar un poco sobre la somatización. En sentido de medicina, ¿qué es somatizar? ¿Qué sería? El término, hay un término y hay un trastorno. El término de somatización hace referencia a cuando una persona tiene síntomas físicos que no se pueden demostrar con ninguna otra base. O sea, hay una diferencia entre signos y síntomas, para que entiendan. Un síntoma es lo que la persona siente. Tú sientes dolor. Yo no puedo ver tu dolor, pero yo lo puedo sentir. Evidentemente, yo puedo ver tu cara de dolor, pero yo no puedo decir tangiblemente o como un número el sí, dolor. de 0 a 10 tiene un dolor de 7. Exactamente. Eso es subjetivo, ¿verdad? Y los signos son objetivos. Yo lo puedo observar. Yo puedo ver una herida, yo puedo ver un hueso roto, yo puedo ver un absceso, un pie diabético, puedo ver un rash. Entonces, la somatización es cuando hay signos que no se corresponden con ningún otro, cuando hay síntomas que no se corresponden con ningún otro signo. O sea, a ti te duele la cabeza todo el tiempo, pero tú no tienes ni un aneurisma, ni tienes los criterios completos de migraña, ni tienes los criterios completos de un dolor neurológico. O sea, son un grupo de cosas que tú sientes que vienen exclusivamente por un factor psicológico, por un factor emocional o por un factor interno. O sea, no tiene nada que ver con nada físico. Dentro de la medicina, ¿por qué la gente somatiza? Hay muchas razones, realmente eso lo estudia más la parte de psiquiatría y también la neuropsicología, porque no se sabe exactamente por qué la gente somatiza. Puede ser por un mal manejo, o sea, la gente trata de justificar su ansiedad, su depresión con una enfermedad física que ellos no. O sea, son cosas como que yo me estoy sintiendo de tal manera es porque yo tengo un problema físico, no es porque depende de mí, no es porque yo tengo un problema. Porque lamentablemente tú sabes que los trastornos psiquiátricos y psicológicos están total y completamente estigmatizados a nivel mundial, no solamente en este país, sino en muchísimos otros países. Entonces la gente trata como de buscar una salida y una justificación. Ok, entonces básicamente lo que tú me estás diciendo es que la gente pone de excusa de que estoy teniendo problemas, me está doliendo el brazo porque cuando yo era chiquito, a los 5 años yo me caí, cuando yo me estaba doliendo el brazo, entonces cuando realmente es probable que te esté doliendo el brazo porque tú estás somatizando algún tipo de ansiedad y se te está reflejando con el dolor del brazo. Exactamente. Sí hay posibilidades de que un golpe viejo te puede quedar con dolores durante mucho tiempo, pero no se justifica totalmente. Entonces, específicamente el trastorno de somatización está clasificado en el DSM-4 y en el DSM-5, ya creo que ya vamos por el DSM-6, que ese es el sistema de clasificación de enfermedades psiquiátricas. Entonces, la Biblia de los psicólogos. La Biblia de los psicólogos y de los psiquiatras. Entonces, es un trastorno psiquiátrico diagnosticado. Tiene 4 criterios básicos, que son básicamente que haya dolor en 4 o más lugares del cuerpo, que no haya ni analítica, ni radiografía, ni nada que justifique ese dolor, exactamente. Que empiece antes de los 30 años. Y sí, que empiece antes de los 30 años, porque ya en pacientes ya mayores es otro acápite. Es como más común. Exactamente, hay otro acápite. Se confunde mucho también con la gente que es hipocondríaca, que la gente dice que una persona hipocondríaca
es una persona que está constantemente pensando en Que que tiene tiene una una enfermedad o sea, mortal. o que se le va a pegar una enfermedad. por hacer tal cosa. Exactamente, no es lo mismo que la somatización. El hipocondríaco es que piensa eso, pero el que somatiza lo siente. Y tú ves que le duele, tú ves que se marea, tú ves que tiene todo la sintomatología, pero tú no encuentras de dónde. Ok. Por ejemplo, una persona que le dé una crisis de ansiedad, tú sabes que la crisis de ansiedad dan con dolor en el pecho, opresión, falta de aire. Entonces, eso es de somatización. O sea, no tiene una razón. Es simplemente que se vio en una situación X que le detonó eso. Entonces, le dio ese dolor en el pecho. Pero cuando tú le haces un electrocardiograma, cuando tú le haces un ecocardiograma, No hay prueba. está todo fisiológica. normal. La CPK está normal, no hay ningún trastorno, el ritmo cardíaco está bien, puede tener taquicardia, pero no se justifica de ningún lado, no hay una fibrilación auricular, no hay nada ventricular, está todo en orden. Entonces, sí, eso es más o menos la somatización. Entonces, si yo como persona normal me refiero a una persona que no tiene estudio ni en medicina, ni en psicología, ni en psiquiatría, ¿cómo yo puedo identificar que es posible que yo esté somatizando o si realmente es un problema fisiológico? Un problema físico, fisiológico, whatever. Para una persona común y corriente es extremadamente difícil poder determinarlo. Okay. Y digo extremadamente difícil porque hay muy poca concientización sobre educación de salud mental. Ok, tú dices que es muy difícil porque la salud mental es un mito. Un mito. Básicamente. Entonces, tú no vas a pensar que los síntomas que tú tienes de dolor de cabeza o que la opresión en el pecho que tú sientes es porque tú tienes ansiedad, es porque tú tienes depresión, es porque tú tienes mucho estrés. Tú no vas a pensar eso. La primera línea de defensa o de ayuda de una persona no es ir a psicología, no es ir a psiquiatría. Es ir al cardiólogo porque me duele el pecho. No, y te digo yo como profesional de la psicología, de la salud mental, realmente eso es lo primero, por lo menos hasta ahora, el modelo de intervención, eso es lo primero que se trata. De, ok, déjame descartar toda la posibilidad de fisiología, sintomatología física. Entonces, ok, no hay nada, perfecto, pues vamos a recurrir a psicología. Con esto no quiero decir que está bien o que está mal, simplemente que ahora son las cosas, porque obviamente no tiene sentido yo venir a decirle a un paciente, no, que me está doliendo el pecho, que si yo qué, me está doliendo el pecho, perfecto. No, es un síndrome de ansiedad. ¿Cuándo quizá un cáncer que tiene? Un tumor. Está difícil que por un cáncer le duele el pecho. No, vamos un ejemplo muy malo, yo no sé de vamos por medicina, ahí. por eso Un dolor de usted cabeza es sí la te puede dar, indicada. un tumor sí te puede dar un dolor Ok. de cabeza, pero ya cuando Yo digo dolor de pecho, dolor de cabeza, whatever. Sí, pero tú dijiste un importa. tumor. Que un tumor le da dolor Un de tumor, pecho. yo iba a decir. Los tumores sí, dan whatever, otro. sí. Los tumores a nivel de tórax son difíciles. De identificar, ok. Sí hay tumores malignos del corazón, pero son súper raros. El corazón no lo que da es problemas con la arteria y grasa que tú comes como puerco y eso. Pero. ¿Tú me estás diciendo que yo como un puerco? No, yo no te digo. Si el sombrero te sirvió. Entonces, Si el sombrero te sirvió, hay problema. entonces, en sentido general lo que sí. ¿Cómo diferenciar? O sea, ¿cómo una persona puede darse cuenta? Yo creo que eso queda mucho más como parte de la responsabilidad del personal de salud que lo está atendiendo. Tú como psicólogo o tú como cardiólogo o tú como neurólogo o como médico general de una emergencia tienes que descartar y poder tener un ojo clínico para diferenciar qué es o realmente un problema físico que tiene esa persona o es que está somatizando. Sí, o sea, básicamente, en el caso de los psicólogos, que nosotros no medicamos, no podemos hacerte una recetica, No, claro. hace una referencia de, estoy teniendo tal problema, mira, eso me suena a tal problema, eso me suena a, vamos a decir, me está doliendo mucho el estómago, perfecto, eso me suena al gastro, vete a un gastro y que el gastro te atienda, sí. Y si él te dice que no, perfecto, pues vuelve conmigo. Exacto, y es muy difícil realmente que ustedes tengan ese tipo de pacientes. No, porque nosotros no somos la primera opción. Eso exacto, porque ustedes no son la primera opción. O sea, la gente primero vaya al gastroenterólogo. Es uno de los criterios del síndrome, que tenga síntomas gastrointestinales inexplicables, o diarrea, o dolor fuerte de diarrea. o dolor difuso, exactamente.
Entonces él va a ir a donde el gastro, va a decir, yo tengo una semana con diarrea, le van a hacer coprológico, el primero va a salir limpio, le van a hacer un coprológico seriado, que son 3 coprológicos seguidos o uno interdiario, va a salir todo limpio, le van a hacer un cultivo de heces, va a salir todo limpio, le van a hacer una endoscopía, una gastroscopía, lo van a revisar de arriba abajo, lo van a desmenuzar y no van a encontrar nada. Okay. Entonces ahí ya el gastro tiene que decir, bueno, no hay nada, hay que chequearte con psicología o con psiquiatría. Con psiquiatría, sí. Pero hay muchos médicos tradicionales que no hacen eso. O sea, ellos se quedan buscando, lo mandan a otro lugar. Entonces, realmente, para tú diagnosticar ese tipo de enfermedades, los pacientes, tú vas a ver que te llegan a la consulta que han brincado muchísimo. Que han gastado muchísimo cuarto, que han ido muchísimo especial. Que están cansados de... Que están hartos, que ya no encuentran qué hacer, que ya no encuentran una respuesta, que ya han bebido toda la pastilla del mundo, todo el antibiótico, que ya han hecho de todo, que ya han hecho toda la terapia del mundo, que han ido a terapia alternativa, que han ido que han meditado, que han hecho esto. Y no encuentran una razón por la que le duele, que le pica, lo que sea. Entonces queda mucho realmente como cuando tú lo recibes, tú tratar de escudriñarlo bien, de poder hacerle una historia clínica completa, de tú poder investigar, y no solamente a nivel físico, sino también preguntarle por los hábitos, en qué trabajan. Porque, por ejemplo, en la historia clínica hay preguntas que la gente no entiende, que para qué uno se lo hace. Cuando a ti vienen y te preguntan que si tú estás casado, que si tú tienes hijos y en que tú trabajas, no es para enamorarte, no es para llenar una línea en la historia clínica. No es para llevarte la vida. No es para llevarte la vida, a mí no me interesa llevarte la vida a ti como paciente. O sea, yo no te conozco. Tú como profesional ya tienes muchos problemas, tanto en tu área, tanto cosas que tú tienes que aprender, tanto tu vida diaria, que también al fin y al cabo la gente se le olvida que los médicos son seres humanos. No, los médicos somos robots, los médicos no nos enfermamos, no dormimos y no comemos. Y no tenemos vida social, no tenemos marido, no tenemos hijos, ni permiso para tomarse el día libre, porque usted me tiene que atender a mí porque yo estoy enfermo ahora. A las 3 de la mañana, que me estaba doliendo de las 4 de la tarde. Y a la hora de las 3 que me dio la gana de venir. Sí, porque estoy muy enfermo y ya no aguanto más. Sí. No, pero realmente ese punto de que los pacientes llegan a la peor hora es muy delicado, porque hay pacientes que lo hacen por gadejo, o sea, que realmente que son desconsiderados, pero hay unos pacientes que realmente, evidentemente, tú lo ves y dices, no, es que no aguantó, es que realmente no aguantó, y a las 6 de la mañana no iba a aguantar. Entonces mejor que viniera ahora, pero bueno. Pero sí, en sentido general, realmente los pacientes dan mucho brinco. Tú lo ves que van a muchísimos especialistas que gastan muchísimo dinero, que el seguro ya no le cubre la consulta, los medicamentos, los estudios, y no tienen nada. Entonces, cuando tú tienes un paciente así, ya tú sabes que están somatizando, entonces hay que investigarle por otro vía. Hay que sacar el DCM y darle página para la izquierda. Y el CIE también. Y el CIE es más como de medicina, de medicina general. Pero sí. Entonces, si yo voy a emergencia, ¿cómo yo voy a saber que me están tratando? ¿Qué yo debiera de saber cuando yo voy a emergencia? ¿Qué yo tengo que tener? ¿Qué cosas? ¿Cómo me debieran de tratar? ¿Qué cosas sí están haciendo bien? ¿Una buena praxis, una mala praxis? Mira, lo primero que tú tienes que tener cuando tú vas a emergencia de este país es tener tu seguro en la mano. Lamentablemente. Y digo lamentablemente porque una emergencia, tú puedes que te agarre una emergencia, tú sales en la playa. Tú saliste para el colmado en chancleta, con el celular en el bolsillo, quizá, y te chocó una pasola. Y ahí tú terminas en emergencia con un pie roto y te preguntando dónde está tu seguro en mi casa. ¿Y por qué tú no se pone el seguro, doña? Porque salí al colmado. Que estaba de esquina de mi casa y yo no salgo con el seguro al colmado. Entonces, pero realmente lo que dicen los libros. O sea, sí entiendo, sí hay que estar pendiente de que uno tiene que estar preparado a las situaciones. Pero también es muy fucked up que tú tengas que estar muy pendiente de todas las cosas porque, si me pasa tal cosa. Una emergencia es una emergencia. Entonces, en la emergencia hay distintos tipos de personal. La gente tiene que entender eso. El médico es el médico, la enfermera es la enfermera, el de servicio de limpieza es el de servicio de limpieza, el de laboratorio es el de laboratorio y el de recepción es de recepción. Entonces, tú no puedes, hay gente que tiene la mala costumbre de querer exigirle a una enfermera explicaciones de un síntoma de medicina. Entonces tú tienes que aprender a identificar. Hay centros, lamentablemente, públicos y privados, donde los enfermeros y laboratorios no sé qué no están bien identificados, pero eso es lo primero que debería de tú poder identificar, que tú llegues realmente, porque cuando tú llegas a una emergencia se supone que te tienen que hacer triaje,
¿Qué es triaje? Escuchen, por favor, para que entiendan. ¿Qué es triaje? No es que usted va a llegar a una emergencia y porque le duele una uña, lo van a atender de una vez. No, señor, lamentablemente no es así. Hay una diferencia. Hay una cosa que se llama emergencia y hay una cosa que es una urgencia. ¿Cuál es la diferencia? Una emergencia requiere atención inmediata. Mínimo 1 hora, como mucho. Una urgencia puede esperar. ¿Cuáles urgencias pueden esperar? Un dolor de cabeza, puede esperar un dolor de barriga leve, puede esperar un golpe leve en un brazo. ¿Quién no? Una fiebre, ¿dónde entraría? Depende. Okay. Porque depende de la edad, de los días con fiebre y de la cosa. Por eso es que se hace el triaje. Entonces, ¿el triaje qué es? El triaje es un sistema de medidas. Tiene 5, atiendan, 5 pasitos. 5 colores, son 5 clasificaciones. La azul puede esperar hasta 3 días. 3 días. Hasta 3 días. Entonces, la otra es la verde. Pero cuando tú dices 3 días, o sea, yo voy a esperar 3 días en emergencia. No, sino que cuando haya tú. O sea, yo soy la última persona. Si la emergencia está llena de chocar, usted es el último que va a entrar. Ok. Porque a usted lo que le duele es una uña, porque se machuca. Porque es del azul. Sí, o porque tengo una cortadita en el dedo y quiero que me la curen. Y quiere que te la curen. O sea, no es una emergencia. No es que te vamos a mandar para tu casa, porque de urgencia no se manda nada. Pero tú me puedes repetir los términos que tú me dijiste: emergencia. Emergencia y urgencia. Urgencia. Es una urgencia, pero no una emergencia. Exactamente. Una urgencia sí puede desarrollarse en una emergencia. O sea, No, un dolor claro de que cabeza, sí. tú Se puede sentado curar. ahí. O sea, yo estoy sentada aquí, me duele la cabeza desde hace 2 horas y vine a ver emergencia. Pero resulta que el dolor de cabeza se me puso peor. Estoy viendo borroso, estoy viendo escotomas centellantes. ¿Qué significa eso? Perdón, nimita. Estoy ¿Cómo? viendo nimita, ¿Qué estrellitas, como estrellitas. Ah, como, o viendo los pajaritos raros que uno ve, así. algo así, eso se Ok. llama escotoma centellante. Y eso inminente Wow, de. un nombre tan como artístico. Bello ese nombre, tú ves. Se ve, eso Y es. es una forma muy bonita para decirte que te está llevando el diablo. Te está viendo el diablo porque te puede dar un derrame. Te puede dar un derrame o te puede dar una crisis hipertensiva también. Así Porque que si tú empiezas a ver poético, ya tú sabes que te pudiera sabes que dar te un puede estar derrame. jodiendo. Entonces, emergencia y urgencia. En Europa es al revés. En Europa las urgencias se tienen que atender de una vez y las emergencias pueden esperar. Ok. En Europa, o sea, si usted va para España, aguántese si le dicen que es una emergencia. Tampoco se ponga loco. Perdón, no entendí. ¿Cómo que en Europa es al revés? ¿Cómo así? Los términos son al revés. Ah, ok. Los términos, se utilizan al revés los términos. Una Ok, ya entendí, emergencia puede esperar, una urgencia no. y ahora. Exacto. En América, para acá, Estados al revés. Unidos, Ok, perfecto, que ya es entendí. la escuela que utiliza el Caribe, las escuelas de Estados Unidos, el APA y eso, es así. Una Entonces, azul, 3 días. azul, 72 horas. No me gusta decir días porque suena Perfecto. mucho, pero 72 horas. 72. Verde hasta 24. 24 Amarillo, amarillo, naranja y rojo. Amarillo puede esperar hasta más 12 o menos, horas. no, menos 12 horas, son como 6 horas. Ujú. El naranja nada más puede esperar media hora, 1 hora, y el rojo inmediatamente. Okay. ¿El rojo qué es? El Cuando rojo tú llegas claro. sangrando de cualquier parte de tu cuerpo. Okay. Cuando tú llegas sangrando de la boca o tienes un accidente o O algo sea, así. un sangrado fuerte, con mucho fluido. Hemorragia, Exactamente, una hemorragia, quiero decir, una hemorragia de cualquier nivel. Una persona con una crisis hipertensiva, o sea, con la presión en el cielo, eso es rojo. Ujú. Un niño que tiene un ataque de asma, eso es rojo. ¿Un niño o cualquier persona? Un adulto, Ok. cualquier persona Cualquier con un persona, ataque un de individuo asma. con ataque de asma. Exactamente, lo digo en los niños porque los niños, en los niños las cosas son Más intensa. delicadas. Sí, exactamente. Más Porque delicada. son más chiquitos, entonces lo Tiene mismo que- que le da aquel, le da al niño, pero peor. Y los niños tienen una particularidad, los pacientes pediátricos. Tú lo ves que ellos están bien, Y de un momento a otro están malísimos. ajá, o tú lo ves que están bien y cuando tú vienes lo chequeas se están muriendo. Es como los pollitos de colores que están súper bien así. Están como, ay, sí, mi pollito, Ay, que pobre feliz. pollito de Y tú vas a la colores. escuela y regresas de la escuela y ya se está muerto. murió, Sí. algo así. Wow, Así qué son. mal. Los niños son- Muchachones, cuiden su pollito de colores. No, si lo tienen de color se lo va a morir, eso lo mata. No, pero yo estaba hablando de niños, no de pollitos. El pollito. Sí, O sea, los niños son los pollitos de colores. Sí, exactamente. Sí, no, sí, de hecho yo iba a hacer esa metáfora ahora. Lo siento, te la robé. Sí, está bien, problema. Entonces sí, realmente En mamey, ¿qué entra dentro de mamey? hemorragia menos severa, dolor de cabeza, crisis hipertensiva que no estén por encima de 160, 100,
Es que hay muchas cosas. Dolor de estómago también entra en mamey verde. Entiendo, tú como profesional tú tienes un montón de criterios que tienes que manejar. Sí, pero yo como persona normal que voy a una emergencia, hago una forma de yo poder etiquetar como mucho más fácil de, este es mi orden de prioridad. No, eso lo hace el médico de usted va y ya y se aguanta, perfecto. No, porque usted va y se aguanta, no. Por eso es que cuando tú vas a emergencia, porque toda esta conversación va hacia esta dirección. Cuando tú llegas a emergencia, que tú ves que te atiende un médico en un cuartico adelante y que tiene una cosita con colores, y que él te hace un grupo de preguntas que tú tienes, que te pasa, desde cuándo, te chequea los signos vitales y te dice, ok, vaya allá afuera y espera otra vez. Es porque ya tú caíste en un color. Y ya él sabe en qué momento te va a pasar. Entonces, por eso es. Si él ahora... Perdón, algo que quede claro, de que el tema de la etiqueta no es que te van a pasar porque se me dio la gana. De que, por ejemplo, el mismo tema que tú hablaste, de que él ya sabe cómo te va a pasar, probablemente porque tiene una lista de pacientes. Ok, cuando me salga este fulano, Juan Pérez, que mencionamos ahorita, que salga ahorita, que esté en rojo, o que tenga el mamey, ahí yo sí puedo dar entrada a un amarillo. O que se estabilice y yo tenga el personal disponible, porque a veces para un paciente, tú ves seis gente. 6 gente para un solo paciente. Claro que sí. Porque tienen que haber 2 enfermeras canalizando, un médico poniendo una sonda, el otro poniendo un collarín, otro poniendo... ¿Qué es un collarín? El collarín de... el collarín. Sí, la vaina esa. Exacto. Que de inmóvil el collar. Exactamente. Tú ves a otro que lo está intubando, o sea, tú ves otro que está chequeando no sé qué cosa, otro que está inmovilizando una pierna, entonces es mucho. O sea, es mucho personal. No es el doctor solo que te va a hacer, o sea, un equipo completo que tiene que trabajar absolutamente no. con una persona. O sea, un ejemplo, yo estaba trabajando un buen día, yo ni siquiera estaba trabajando en emergencia, yo bajé en emergencia a comerme una papita ese día, yo me acuerdo, yo estaba en planta, y yo bajé un buen día, creo que era un domingo, un sábado por la tarde, alrededor de las 4 o 5 de la tarde, de repente escuchamos gritos, las 2 puertas de la emergencia se abren de par en par, y nosotros así, flojamos todo lo que teníamos en la mano, y cuando llegamos, eran 2 niños menores de 2 años de un accidente de tránsito. Una madre chocada, la bebé tenía 3 meses y tenía la cabecita con golpes y el niño de 2 años también. Y la mamá también sangrando por un lado. Fue un desastre. Y tú viste que la emergencia entera se fue para el área de pediatría. Porque había un caos entre una mamá gritando, una mamá sangrando, un papá golpeando una pared, uno que diciendo que iba a matar al tipo y no sé qué. O sea, fue un caos. Y tú viste que todo el mundo se concentró en eso y las emergencias que habían fue como que usted está estable, vengo ahora. Entonces, ahí voy al punto. ¿Cómo yo sé, yo como paciente, yo como cliente, usuario? Como usuario, en medicina sí, no hay cliente. Ok, perfecto. Medicina no hay cliente. Yo como usuario, ¿cómo yo sé que me están tratando de forma adecuada o que no están haciendo una mala praxis? O sea, ¿cómo yo sé de que, como el ejemplo que tú dijiste, de que hay un papá dándole golpe a una pared porque está aquí ya, porque no la atienden, cuando yo sí tengo la razón, o cuando yo no tengo la razón, o cuando yo sé que sí me están haciendo de forma no adecuada? Es difícil de para gente normal. Es difícil de explicar realmente, porque ustedes como usuarios no van a tener ese criterio realmente, pero yo creo que lo primero que una persona tiene que sentirse cómoda cuando llega a una emergencia. Tiene que ver que una persona le toma los datos, lo atiende, le toma el nombre, el apellido, la dirección, si es alérgico, luego que van y pasan a triaje. En el triaje le preguntan otra vez, le confirman el nombre, la edad, dónde vive, a qué se dedica, en ese momento la clínica completa, o sea, te escudriñan, te preguntan cuál es el problema, cuándo empezó el problema, cómo empezó el problema, qué tú has tomado, que si ha tomado medicamentos, si ha ido a algo, si ha ido a otro médico, si el problema es recurrente. O sea, tú ves que se interesan por preguntarte qué pasó y cómo comenzó y cómo tú te sientes en ese momento. Que tú ves que te ponen la mano, en la emergencia se tiene que poner la mano, te tienen que tomar la presión, te tienen que tomar los signos vitales, o sea, la presión, oírte el corazón si tienes problemas del corazón, los pulmones te tienen que escuchar, te tienen que checar la garganta si tú tienes dolor de garganta. Tienen que manosear. Tienen que manosearte, tienen que tomarte la temperatura, si te duele la barriga, te tienen que poner la mano en la barriga, te duele aquí, te duele allá. Por ende, si tú tienes algún problema en una zona genital, tienen que revisarte. Tienen que curarte, exactamente. Tú no puedes pretender decir,
me golpeé los testículos y que no te vayan a Ay, decir no, bájate los no, pantalones. sí, o está muy pique de que yo soy mujer, no quiero que me vea un hombre, por ejemplo, y si que No, está en el no, momento no. un Y hombre, mira, ahí es... o al revés, o quiero que me atienda ese doctor porque está más bonito. Sí puedes. Yo Tú sí puedo tienes decir. no porque esté más bonito, pero tú sí tienes el derecho a no sentirte cómodo con un profesional Ok. y pedir otro. Tú Ok. estás en todo el derecho. Si tú llegas y hay un médico, una enfermera que no te trata tan bien, tú tienes todo el derecho a decirle a cualquier otra persona, mira, yo no quiero que fulano me revise, o yo no quiero algo. Sí, ahora, claro, si el centro está en la posibilidad y está la posibilidad de que Pero- alguien más te haga el trabajo que te están haciendo, perfecto. Pero si no, Eso es lo que hay. eso es lo que hay. Entonces, en sentido en general, o como debería, entonces en cada área debería de haber varias personas que hacen Sí. lo mismo. ¿Cómo es que hacen lo mismo? O Por sea, lo que tú me más de dices. un médico, más de una enfermera. Exactamente. Debe de haber, pero que tú sabes que hay, por ejemplo, centros rurales donde no, Sí, como donde no hay algo que nada. tú me has explicado en otro momento, de que hay varios niveles de Atención, centros, correcto. entonces un centro primario que como es Correcto, lo básico, exacto. es muy probable que sí solo haya un médico o dos médicos, Por ejemplo, el porque sistema... no tiene muchos usuarios. Exacto, déjame explicarte. El Sistema Nacional de Salud está dividido en niveles. Está el centro de primer nivel, que son las UNAP o la famosa policlínica. En la policlínica están distribuidas por región y esas policlínicas, aparte de región, están distribuidas por familia. Entonces, cada policlínica va a tener un número específico de personal de salud en base al número de familias. Una familia es una casa donde viven gente. Ok. O sea, eso es. O Eso sea, es lo por que la, se po- cuenta. la, poli- la Por la población en policlínica- general. sí, Vamos a simplificar. por barrio. Ya en este barrio viven 20.000 personas, que entonces Aquí por se ende, necesitan 4 médicos. Ujú. Pero aquel barrio nada más tiene 500 personas, con un médico yo doy. Ok. Aunque no es así, pero es así. O sea, lo que tú quieres decir es que hay una estadística que te tiene un numerito Exactamente. de la cantidad de personal sanitario necesario Exactamente. para cubrir esa población. Por eso que tú ves que en los campos lo que hay es una policlínica chiquita con un médico y una enfermera. Debería tener todos los recursos, debería tener más cosas. Porque pueden pasar varias emergencias. Porque al mismo puede pasar tiempo. más de una emergencia, pero eso es lo que está estipulado. Sí. Para sí. poder distribuir Exactamente, y tiene los sentido. recursos de manera Exactamente, equitativa, aunque no pase exactamente. siempre, pero es la norma. Porque en ese pueblito, como estás hablando, donde hay una población de 500 o 200, Tú no puedes pretender tener 10 médicos. porque en un momento los 10 médicos van a estar sentados haciendo cuentos porque no hay trabajo suficiente. Yo para cada trabajaba en un centro de primer nivel de una población de más de 500 familias. Eso son muchísima gente, yo no sé, allá iba muchísima gente. Y había días, buenos días, muy buenos días, donde uno se pasaba quizás 2 horas tranquilo. Ujú. No hay que no ir a trabajo porque siempre hay trabajo de papeleo, siempre hay trabajo de papeleo, pero de paciente uno tenía un menor flujo y en el tiempo de pandemia también obviamente el flujo disminuyó bastante. Perdona, trabajo de papeleo en medicina como... Yo nunca he visto trabajo de papeleo en medicina. ¿Cómo? Ay, amiguito, hay mucho. Depende del nivel. Aparte de... O sea, en sentido general, o sea, no quiero entrar mucho en ese tema. En sentido general, como que está el la traba- parte de los lo seguros que no se ve. médicos. Ujú. Los seguros médicos llevan un papeleo de cajas y cajas y cajas. Pero eso no lo hace el médico, eso lo Sí. hace la secretaria. Sí, lo hace el médico. Somos médicos. Oh, qué Existe divertido. auditoría médica que lo hacen los médicos. Y debe de hacerlo médico porque tú no vas a poner a una secretaria que estudie administración a leer un expediente clínico donde habla terminología médica y tú justificar Porque no esa sabes, terminología médica para que el seguro lo pueda cubrir porque va a tener que estudiar otro año. Entonces lo hacen los médicos. Y la otra parte de Sí, tiene los sentido. y la otra parte de los hospitales también se hace auditoría, en los centros de segundo nivel también se hace auditoría y también se hacen papeleo sobre estadísticas de que, por ejemplo, en las policlínicas se hace eso, de papeleo de tamizaje, los niños sanos, hay que contar, se lleva una contabilidad de los pacientes, las condiciones de los pacientes, la casa, si la casa de zinc, si tiene techo de madera, si tiene piso de cemento, eso se cuenta, se contabiliza, se estabiliza, se manda a... ¿Pero qué influye eso? El tipo de... El Recursos. nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico va a depender y, o sea, se traduce en recursos que se mandan a la policlínica por parte del Servicio Nacional de Salud.
O sea, No entendí. Yo sé que no. O sea, si yo tengo una población de 500 personas, estoy moviendo el micrófono. Si yo tengo una población. El micrófono. Si yo tengo una población de 500 personas, de esas 500 familias, 200 familias viven en condiciones paupérrimas. O sea, viven en una casa con paredes de zinc, techo de zinc o de cana, piso de tierra o de cemento, y en una casa viven 8 gente. Yo necesito recursos para poder ayudar a esa familia, porque ellos no van a tener recursos para al abuelito que tienen en cama, tenerlo con cama, con pamper, con ensure, con proteínas, con silla de ruedas. Okay, porque entonces en una eso casa... lo suministra el Servicio Nacional de Salud, que es el nivel más alto, a través del centro de primer nivel, que es la policlínica, que es el nivel que va directo a la población. Ok, pero ¿qué ellos hacen? ¿Le dan casa a esa familia o en institución la agrandan, la estructura? Sí se O sea, ¿dan más cama qué? Se llevan recursos a nivel de medicina. O sea, los medicamentos se dan más medicamentos, sí, se mandan pampers, se mandan proteínas, se mandan andadores, silla de ruedas, camas especiales, colchones especiales, se dan sábanas de hule para tener a los pacientes, se dan cremas que los pacientes tienen que usar encamados. Entonces, o sea, y no es que se dan, sino se sacan de los impuestos. Correcto, se sacan del impuesto que tú y yo pagamos, el Servicio Nacional no es tiene un gratis, todo el presupuesto. mundo lo está pagando. Exactamente, el Servicio Nacional de Salud tiene un presupuesto, ellos ven que en esa comunidad hace falta más medicina antihipertensiva porque hay 50 gente que sufren de la presión, entonces eso se compra a través del sistema de esta gente que tuvieron un lío económico de corrupción hace poco. ¿De Odebrecht? De lo de compra medicamentos. No recuerdo ahora mismo, pero hace poco hubo un asunto ahí con la institución que compra los medicamentos, que no es el SUGEME, no recuerdo. Pero hay una institución que se encarga de comprar medicamentos para suministrarlo a salud pública, y si la salud pública lo reparta a la policlínica, y la policlínica o sea, el proveedor de salud pública. Exactamente. Entonces es un sistema bastante complicadito que tiene mucho papeleo. Sí, tiene mucho papeleo. Entiendo. O sea, de que hay veces que uno va a un centro de salud y ve que hay un médico que está en su consultorio y que está trancado. No significa de que no, él está trancado y no está trabajando, sino que está haciendo trabajo de papeleo que probablemente por el mismo tema de la cantidad de usuarios, la cantidad de flujo de usuarios, de que, necesito sacar este tiempo para poder llenar el papeleo, para poder ayudar a la misma institución de que me suplan más de medicamentos porque quizás se están acabando. Exactamente. O sea, parte del proceso. El SUGEMI, que es el Sistema Único de Gestión Interna de Medicamentos, tú en las policlínicas tú tienes que contar todos los meses los medicamentos que entraron, lo que salieron, lo que se quedaron y lo que se vencieron. O sea, ustedes los médicos son administradores también. Sí. Wow. Qué divertido. A mí nunca me dijeron eso cuando estudié medicina. Nunca me dijeron a mí que yo iba a tener que sentarme a contar patillita por patillita. Patillita por patillita. Y de que tú tienes que contar, cada vez que tú le das una cajita a alguien. Una pregunta, ¿la muestra están dentro de esa...? No son muestras, se dan los medicamentos per se. Y están dentro del... Pero por ejemplo, los licenciadores médicos dan muestra a los eso es privado. Eso es privado, que eso nada que ver. Nada que ver. Estamos hablando de público. Pero sí, cuando ellos van y nos llevan muestra médica, nosotros, tráiganos mucha. Entonces, pero aún así a ustedes se le dan, o sea, los doctores que están trabajando en el área de salud pública, sí le traen muestras. Okay. Sí, llevan muestras. Y esas muestras no están... No están contabilizados. No. O sea, perfecto. Entonces no hay que contar la muestra médica. Perfecto. Esa es la suerte. Pero sí tienen que contar la que el sistema. Exactamente, la que suministró el sistema. De mira, te di 10 pastillas para esta semana, para estas 2 semanas, cómo lo tengan que usar. Y tú tienes, la tomó, qué sé yo, que ya sí. Entonces ustedes como usuarios, y también a mí como usuario, cuando nos den medicamentos, como, no lo desperdicien, que que eso es de ustedes. Eso es de ustedes y lo pagaron ustedes, aunque no crean. Lo único que ustedes pagaron menos, porque por ejemplo hay medicamentos allá, que allá hay pacientes que beben, óyeme. Sí, que un cóctel de pastillas. 6 pastillas diarias por un mes. Y hay que darle 120 pastillas a un paciente. A un solo paciente. Entonces, que es un dinero. Es un dineral. Es un dineral. Tú no te imaginas. La policlínica donde yo trabajaba, Las Colinas, mi colina bella y hermosa, de San Francisco,
habían 342 pacientes hipertensos Ok. y ¿Qué significa eso? 240 y pico pacientes diabéticos. En patilla, ¿qué significa eso? En patillas, bueno, mi hermano. Un reguerazo. Allá llegaban Un 5 desastre. 5 y 6 cajas de medicamentos y no Sí, daban para y el no mes. daban. No daban. 5 y 6 cajas de tu tamaño, así, cajas full y no daban. Ok. Y llegaban, por ejemplo, 2000 patillas de algo. Voy a interrumpirte. Sí. Dato curioso de que si tú te arrancas aquí, cuando tú tienes deseo de orinar, se te va, entonces aprovecha este dato curioso para hacer un comercial y hacer una pequeña pausa. Hasta yo quisiera saber por qué pasa eso. ¿Cómo? De que tú te arrancas la pata. Sí, tú te arrancas aquí, y entonces... se te quitan la gana. Ya no te está funcionando a ti. No, ya no, creo que no me está funcionando ya. Pero obviamente no es que tú no tienes que dejar de ir al baño, Ujú. sino Te que quita el deseo de ir, exactamente. Obviamente Te no apaga el switch por un rato. no es recomendado hacerlo porque sí. te puede tener consecuencias por Claro. estar aguantando miau y tener infecciones y Esa vainas dieta. así. Sí. Como Ru. Yo Entonces, entiendo, sí, yo como- entiendo por qué lo está diciendo, porque tú eres psicólogo. Sí, hay mucho Entonces, como... psicológicamente... Ah, Hay sí, mucho hay gente que le da hacks. mucha ansiedad, hay mucha vaina. También, y entonces hay muchos hacks. Por ejemplo, este es un truco muy bueno si tú tienes un viaje largo. Exacto. Si tú De aquí estás a en Santo Puerto Domingo son Plata. 4 horas. Exactamente, Aunque después la de guagua Plaza tiene Santo baño, Domingo. pero es un Pero desastre. hay muchas veces que los choferes la cierran de maldad para evitar mal olores. Eso es un desastre orinar en esa vaina. Entonces sí, ya, Moviéndote. corte. Pueden seguir hablando, son felices. Podemos ser felices hablando. Detalles. Sí. Detalle, pero- Sí, eso es como cuando dicen, no, que el dolor es mental. Realmente... ¿Qué tan mental es? ¿Qué tan mental es cuando el dolor te dobla y no te deja dormir? No, pero realmente sí, hay dolores que son mentales. Y el dolor realmente es un estímulo que comienza en el cerebro. Exacto. O sea, son un grupo de neuronas que hacen cortocircuito, que se queman, O ¡pa! sea, el dolor va a estar, pero como que es un poco difícil eso. No, a mí no me pique. Estos coach y esta gente de fisiculturismo y esta vaina. Loco, El dolor es mental. tú sabes que a mí me tienes harto. Levanta esas 50 libras con Y la eso- pierna. Y a eso lo digo a la gente, cuando me dicen, no, que yo estoy viendo un video ahí, yo le digo, ya eso me tiene harto. Yo no sé si fue porque yo vi tanta vaina de esa en la pandemia, Ujú. que ya me tiene harto ya. O sea, ya, Sí. o sea, se está vendiendo ¿cómo se diría eso? Wellness coaches y bienestar, jodienda. Sí, una superación, ¿cómo se diría eso? Eso mismo como... Esa vaina, pero falsa. O sea, a mí me molesta también. como que, Una- ay, sí, si yo pasé hay por una- una depresión, yo voy a contar mi Yo con experiencia la- y a través de esa experiencia, eso es como lo... Loco, no. Denle en trabajo a los pobres Sí. psicólogos. O Entonces, sea, como que con la fuerza de tu mente tú puedes salir de tu depresión. Ajá. Tú estás en tu depresión porque tú quieres. Tú no sales de tu porque depresión. tú saliste de una manera que tú ni siquiera te diste cuenta. Loco, y tú entras, tú ni sabes cómo te trata una depresión. Tú Mira. no sabes cómo salir de ella porque sí. Tú Los necesitas coaches. recursos. Exacto. Tú necesitas recursos profesionales y a veces necesitas asistencia Profesionales. y a veces necesitas medicamentos porque hay depresiones que son por problemas en el cerebro, se descontrolan las hormonas, neurotransmisores faltan. Entonces, los neurotransmisores tú no los vas a sacar con mente de magia por la fuerza de voluntad. ¿Verdad que no? No. Yo No sé. veo los famosos coaches de ahora, es Pique. como, ¿sabes cómo esa Vamos a gente criticar a los coaches. que se vuelve viral aquí en República Dominicana, que de repente le llaman para los foques y de los foques ya es cantante de la nada? ¡Cállate! ¡Sí! Loco, así mismo, ven, y yo digo, wow, pero... ¿Cómo fue que son coaches y se vuelven cantantes? Son O coaches, sea, son de son los cantantes foques, ya los foques ya. Yo hago un ejemplo de los coaches de ahora que quieren ser la gran vaina y que son los mañanos de vaina, lo comparo con ese tipo de gente que hacen una vaina, una estupidez, se vuelven famosos, lo llevan para los foques y ya los foques lo firman como cantante. Y el tipo ni siquiera sabe cantar, pero lo ponen a cantar de modo y ya vendió yo no sé cuánta vaina de view. Ya lo sabes. Entonces, así mismo yo lo veo. Entonces, como que... Doctora, ¿quieren más vino? Ya yo me serví. Ah, qué bueno. Y me ok. serví a dar. Entonces, como la conversación estuvo tan buena y probablemente se escuchó mi baño, no vamos a hacer corte, continuamos. No, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué quedamos? Estábamos hablando de patilla y fumeteo. De patilla, fumeteo, molineo. Esos son 4 minutos.
que tú pudieras poner en el Instagram, si tú ahorita... Sí, voy a usar el Instagram mío, profesional, porque mi intención es como ir creando mi marca personal. Ajá. Entonces, ¿seguimos hablando de lo que estábamos hablando? A mí estábamos hablando de sobre patilleo, sí, de la cantidad de que te van a dar 4 cajas. ¿Cuántos son? ¿Qué representa 342 hipertenso a nivel económico para una policlínica? Muchísimo cuarto. Entonces, ella tiene acento de Discovery Kid, yo no dije eso, pero sí dije eso, pero ella sabe, Discovery Kid. de gente que no sabe hablar, gente que sabe hablar, esa es la traducción. Exactamente. No, pero mira, ahora que tú lo mencionas realmente, yo recuerdo, yo no sé bueno, sí, esos son recursos públicos, tú puedes decirlo. Yo recuerdo haber visto una factura de un mes de medicamentos y a la policlínica en un mes entró casi $500,000 de pesos en medicamentos. Un medicamento. Exactamente. Entonces, calcula eso por 12 de una policlínica. En el país hay cientos de policlínicas. Entonces, no se deben desperdiciar los medicamentos. no, por favor, no desperdicien los medicamentos. No. Y tampoco lo pidan porque sí, porque hay gente que va, esa es otra vaina que me da un pique. Cuando van a la policlínica, doctora, me duele la cabeza, yo creo que usted me da 10 ibuprofeno y 2 amoxicilina porque me dio gripe ayer. ¿Tú sabes lo que yo le he dicho a más de un paciente? Cuando van con esa frescura. Por favor, amiga, cuéntame. Toma el lapicero y el título y date tú la receta. Porque si usted vino donde mí a preguntar y a averiguar porque usted tiene un problema, confíe. Yo no estudié 6, 7, 8 años para sentarme a hablar disparate. Entonces la gente tiene que aprender a ser paciente. Tiene que aprender a respetar al profesional. En este país hay mucha frescura y mucha ignorancia. Porque hay muchos que lo hacen por ignorancia. Sí. Doctora, yo quiero que usted me dé amoxicilina porque la amoxicilina no me quita la gripe. Probablemente se la quita porque, tú sabes, placebo. Efecto placebo. Efecto placebo. Pero hay muchos que van porque yo creo que es el medicamento. Loco, no me haga eso. Que es mejor el medicamento que para ti, o por lo menos para tú como individuo te hace mejor X medicamento en vez de otro medicamento. Yo entiendo sí que hay pacientes que conocen su condición y que dicen, mira doctora, que conocen su cuerpo. Conocen su condición, porque no es su cuerpo, conocen su condición, yo digo. Porque mira doctora, a mí me da mucha gripe y a mí lo que me dan es tal y tal medicamento porque yo soy propensa a que me dé bronquitis y yo soy asmática y eso es lo que me funciona. Bueno, eso es lo que te funciona, tú lo has usado en otra ocasión, tú eres alérgica a algo. No, eso es lo que me funciona. Bueno, está bien el problema, porque hay maneras de decir las cosas. Porque no es que tú no... Un paciente que llega a primera entrada me dio... Yo tengo mi diagnóstico y tengo mi tratamiento, entonces... No me importa lo que usted diga. Usted nada más me tiene que firmar y darme los medicamentos. Yo vine donde usted a buscar una firma, si tú... No lo conozco, yo lo mando que la busque en otro sitio. O sea, a mí eso realmente me molesta bastante. Hubo una paciente que me sacó los lentes para leer la receta cuando yo se la di. A ver si era lo que ella me había dicho. Yo le dije, no lo miré así. Eso estaba en el nivel privado, a nivel público. A nivel privado yo probablemente no hubiera podido hacer eso, pero yo la miré de arriba y le dije, doña, el lapicero, se lo den, pero usted se recete. En más de una ocasión yo le he hecho, porque realmente es una frescura. Es una falta, o sea, se entiende que es como una falta de respeto hacia la persona, claro. Sí. Y es como te digo, hay maneras de hacer las cosas, no es que no me diga, de que mire, no es que es diferente una sugerencia a haga tal cosa, porque esto es lo que yo necesito. Sí, perfecto. Entonces, mi reguero de tiempo que yo hay que tener mucha paciencia realmente también como médico. Volviendo al tema. Sí, perdón. De emergencia y todo eso. Ajá. Entonces, cuando yo tengo una emergencia, ¿qué yo debería hacer? Yo debiera de llamar 911, debiera de llevarlo yo al paciente. Sí, en tu casa o en la calle, tú dices, porque depende de la situación. Perfecto, continúe. Okay. Bien. Si tú tienes una emergencia en tu casa, todo va a depender de la gravedad de la condición. En este país el 911 dura mucho para llegar en algunas ocasiones. Yo me he visto la necesidad de tener que llamar al 911 porque cuando mis 2 abuelas estaban vivas, porque una de ellas falleció el año pasado, si se me han presentado emergencia y yo sola en la casa, claro. Yo nada más. Perfecto, yo soy médico, pero yo no tengo yo tengo más que mi conocimiento, o sea, yo no tengo manera. Tú no tienes los recursos de poder hacer lo que tengas que hacer. Yo he tenido que llamar me están llamando, perdón.
yo sí he tenido que, como te decía, sí he tenido que llamar a emergencia. Entonces, si tú estás en tu casa y tú, por ejemplo, no tienes la posibilidad de mover ese paciente porque tuvo un derrame o se desmayó o está inconsciente, llama al 911. Si tú te medio de la calle y tú no por ejemplo, y el paciente tuvo un accidente de tránsito y está tirando en la calle, llama al 911, no se te ocurre llevarlo. A menos... Porque hay un procedimiento de cómo uno tiene que levantar a una persona. A Y no uno solo que lo va a levantar y se lo va a echar al hombro. No, ¿sí? porque probablemente lo mates. Si tiene lo un problema, empeore. si tiene una lesión cervical y tú te lo encaramas al hombro, probablemente lo mates. Ahora bien, a menos que tú tengas en la calle gente y recursos para tú inmovilizarlo. Por ejemplo, un motorista se cayó y se partió la cabeza. O será un poco menos trágico, un brazo. Perdón, sí. No importa, tú eres médica, tú... Sí. Es Un paciente tuvo un trauma en la cabeza, vamos a ponerlo más bonito, tuvo un trauma en la cabeza y está tirado en la calle boca abajo, o boca arriba, como sea, boca abajo, vamos a ponerlo más complicado, boca abajo. No lo muevas. Espera que llegue el 911 y que el 911 lo movilice como puede. A menos que tú Porque ellos sí saben los procedimientos de cómo tratar ese menos tipo de que lesiones. o sea, paramédico, o tengas conocimiento de primer auxilio, o tengas conocimiento de inmovilización, como tienen por ejemplo los scouts o algo así. Pero es que, mira, yo soy scout y realmente si yo veo una circunstancia así, yo prefiero dejar a alguien que sí realmente... Sí, pero ¿y si tú estás en medio de una loma y tú lo tienes No, que mover? que obviamente Tienes yo que soy movilizarlo. la persona responsable en ese caso. Exactamente, es lo que te digo, todo va a depender, pero realmente lo recomendable en medio de la calle es tú hacer un cordón de seguridad alrededor de esa persona, que a la persona alrededor, porque en Dominicana lo más que aparece cuando hay un accidente de tránsito es gente a mirar. Entonces, sí, señores, la mejor forma que uno puede ayudar es no estando en el medio. Exactamente. Si tú Dándole paso. O sea, sí está bien que hay una persona que esté en el medio haciendo el espacio necesario para que las personas profesionales sepan y vayan a hacer lo que tengan que hacer, perfecto, pero quedarse en un círculo alrededor del accidente, haciendo nada más mirando y grabando, viejo, no, tú no estás ayudando nada. Es una falta de respeto. Viejo. Si esa persona luego fallece o si esa persona queda viva, es una falta de respeto. Tú estás invadiendo su privacidad, eso es ilegal. Tú no estás haciendo nada. Eso, aunque sea la vía pública, eso es una persona, tú le tienes que respetar su integridad. Tú estás destruyendo el personal médico que va a rescatar a esa persona. Entonces tú le estás haciendo más difícil el trabajo que ellos tienen que hacer. Si tú te vas a parar en una situación de emergencia, si en un accidente, lo único para lo que tú eres bueno es para ayudar a las personas, a acomodarlas, que hagan un anillo de seguridad alrededor de la persona, de por lo menos de par de metros. O sea, está la persona aquí que está malita y un cordón de seguridad alrededor, que otra persona vaya desviando el tránsito, y que si hay un vehículo en el medio y se puede movilizar, pues movilizar el vehículo que está en el medio para que entonces la emergencia pueda llegar. Eso es lo único que hace la gente en una emergencia, no pararse a grabar como un premio. O sea, no. O estar cerca y hacerle preguntas a la persona que tuvo el accidente. Sí, o sea, viejo, no. No, sí se puede, depende. O sea, si tú puedes... O sea, pero si yo... Perdona, sí tienes toda la razón. A lo que me refiero es que hay muchas personas que preguntan por morbo. No, porque tú hablarle a la persona que tuvo el accidente o a los acompañantes es una manera de tú poder ayudar a entender la identificar situación y evaluar la gravedad de la situación. Okay. Es ideal que se quede una persona con el accidentado, si por ejemplo está tirado boca abajo, que una persona se quede de cuclilla al lado de él hablándole por si está consciente, para que si está consciente y decirle, mira tranquilo, tú tuviste un accidente, no te muevas. Estate tranquilito, la emergencia viene de camino, tú te acuerdas de algo, ¿cómo te llamas? Tú tienes un familiar, quiere que te llame tu esposa, quiere que te llame los hijos. O sea, eso es una manera de que tú puedas ayudar. Y al acompañante lo mismo, mira, esté tranquilito, ya se llamó, mira, ¿a quién te llamo? ¿Tú te acuerdas el número? Sí, marca el 809 tal, y llama y dile a mi esposa... Y que a cuál clínica tú quieres que te lleven, no, llévame a tal clínica, no, llévame al hospital. Eso sí está consciente, obviamente. Sí está consciente, exactamente. Si no está consciente, pues ni modo, no reza. No, o sea, pero eso es lo que se puede hacer. Entonces, realmente el 911 es un poco lento, pero sí funciona en el país. Sí funciona, ok. Está funcionando. Qué bueno. Yo tuve las dos experiencias. Yo tuve una experiencia donde el 911 no llegó con una de mis abuelas y el 911 sí llegó y me resolvieron. Se resolvieron y todo, sí. todo qué exactamente, bueno. Y se salió de emergencia, pero hubo una ocasión. Entonces, resumen, si uno ve una emergencia en la calle, si tú vas en un carro y tú vas para tu vecino, sí, que pasa, obviamente, a menos que tú no lo conozcas,
obviamente reduce la velocidad porque hay un accidente, pero tampoco es que la reduzca para ver, ay, pasó tal cosa, loco, mira, parece que chocan. La gente se para con la excusa de ver si es un familiar o un conocido. Ujú. Eso yo lo valido. Lo Ok. que yo no lo valido es que después de que tú te diste cuenta que es una gente que tú no conoces, tú sigas ahí parado mirando como una vela. Si tú no vas a llamar al 911, si no vas a ayudar, si no vas a ayudar a hacer un cordón de seguridad, si tú no eres médico, no tienes conocimiento de indicarle a la medicina, gente qué hacer o de emergencia. o de emergencia, no tiene sentido que tú estés ahí, tú estás obstruyendo. Ok. Y es una falta de respeto. El reminder, por favor, cuando ustedes vean un fallecido en la calle, por el amor de Dios, o de Shiva, o de Leonel, o de quien ustedes crean, no lo graben. No te rías. Es que dijiste Lionel, le mencionaste al líder. Loco, señores, no graben fallecidos en la calle. Es una falta de respeto. Es muy doloroso para los familiares y para los conocidos. Ven un Tú grupo ver de esas WhatsApp, imágenes. random. Te lo digo porque a mí me pasó que 5 conocidos míos tuvieron un accidente y los 5 murieron. Y los 5 lo grabaron y lo subieron por todos los grupos de WhatsApp posible. A Y los todos los 5. grupos, todos los grupos que tú entrabas veían el mismo video. Y yo duré meses viendo a mis 5 amigos muertos todo el tiempo. Entonces, no es bonito, no hagan eso, señora, por favor. Por lo que Sí, ustedes me tiene- quieran. Es muy doloroso y mucha falta de respeto, mucha falta de respeto. O sea, eso es la muestra de falta de empatía más grande que yo conozco en el ser humano. Sí tiene un aspecto psicológico, realmente no pienso, por lo menos en este capítulo no pienso entrar en ese tema. Si hay un aspecto psicológico de tú estar reviviendo constantemente el accidente, que si tú no estás en ese proceso, no te va a hacer bien. Lo dejo ahí. Entonces, ¿cómo yo sé cómo el protocolo del 911, tú tienes experiencia personal, qué información yo debiera saber al momento de llamar al 911 para hacer que su llegada o su asistencia sea más efectiva? Ok, Exactamente. perfecto. Yo no he trabajado directamente con el 911 porque yo trabajo en la parte intrahospitalaria, o sea, yo trabajo de emergencia para adentro, yo no trabajo en la calle, pero uno siempre tiene contacto y uno habla y uno conversa con compañeros y uno sabe cómo funciona. Y uno como médico uno se empapa mucho de ese sistema y uno averigua y pregunta. Y también yo como paciente he tenido la oportunidad de ver cómo trabajan. Y como uno es médico, uno sabe lo que están haciendo y sabe qué significan las sueñas que ellos se hacen. En el país hay 2 tipos de unidades de emergencia de 911. Están las básicas y las avanzadas. Las básicas tienen un chofer y una enfermera. El chofer sirve de camillero para movilizar. A veces hay 2 choferes. Las avanzadas. Un copiloto y una enfermera. Correcto. Un copiloto que te sirve para tú movilizar a la persona. Por ejemplo, en el caso mío, mi abuela en una 4ª planta no se estaba moviendo, tenía un derrame y había que movilizarla. Okay. Entonces, las avanzadas tienen un chofer que sirve de El mismo camillero, enfermero también hay camilleros en caso de aquí. en caso de que tenga la fuerza necesaria, porque a veces son una doña que no... tú No, sabes. claro. Y un médico. La diferencia entre la avanzada y la básica es que la avanzada tiene un médico de emergencia, un paramédico, un médico general con título. Entonces, tú llamas al 911, sí, a los 911, mi abuela se está muriendo, venga. No es así, señora, lamentablemente. Al momento de tú llamar al 911, tú lo primero que tienes que hacer es que tienes que tener cordura. Y tienes que estar centrado. ¿Te refieres, cuando tú dices cordura centrado, o sea, La persona que llama, está muy consciente de qué es lo que está pasando ¿Qué y es lo que va a estar decir? tranquilo? ¿qué es lo que va a decir? O sea, que te salga el habla para tú saber qué tú vas a comunicar. ¿Qué está pasando? Porque tú llamar 911 y fajarte a llorar no va a solucionar nada. ¿Cuál es? Porque no estamos Sé que son situaciones muy difíciles. Claro, pero hay para que sacar de abajo. Por más triste que Hay sea, que sacar de abajo. en momentos de crisis Claro. uno necesita mucha serenidad, necesita Claro. mucha concentración. Y hay que sacar de abajo. Ser como muy objetivo de, ok, está pasando, de olvídate un momento, yo como psicólogo te lo digo, olvídate un momento de los sentimientos, si estás sintiendo un montón de cosas, pero ahora mismo no es el momento para tú estar sintiendo cosas, sino para tú ver de forma objetiva lo que está sucediendo, ok, hay un accidentado en el medio, o estoy en mi casa, estoy en una 4ª planta, estoy en tal sitio, ¿quiénes? Ya entendieron el punto. Exactamente. Continúa. Entonces, te preguntar, mire, está pasando esto. Mi abuela de edad, una mujer o un hombre de tal edad, le pasó, Aproximadamente de tal edad, entre tal edad. en el caso de que sea un conocido, le pasó tal cosa. ¿Qué es tal cosa? Tú tienes que tratar de explicar.
estábamos manejando en la calle, en la Luis Ginebra y en la esquina con tal cosa, tuvimos un accidente, esa persona salió volando y cayó boca abajo. Y no responde, está inconsciente, no me habla. Ok, entonces, ¿dónde tú estás? Yo estoy en tal calle, con tal calle que sigue frente del poli. a frente del polideportivo aquí en la Luis Ginebra, estoy que no sé qué. Ujú. O sea, tienes que tratar de ser lo más objetivo posible. Ok. Y te van a preguntar cosas como, por ejemplo, de que si esa persona sufre de algo, que si tú lo conoces. Sí, yo lo ¿Algún lugar de conozco, o referencia? no, es el chofer con el que yo venía y no sé qué. O sea, tratar de darle información más clara. Pero ante todo, calma en la voz, para que la persona del otro lado pueda entenderte. Porque es que la otra persona tiene el día entero yendo a emergencias. Entonces tienes que tratar de estar lo más calmado posible para que la otra persona pueda entenderte y pueda brindarte la información necesaria. Entonces, si está, por ejemplo, en tu casa, no, que mire, yo estoy en mi casa, mi abuela se fue a acostar, lo digo en el caso muy personal, mi abuela se fue a acostar, dejó la luz encendida y cuando yo me vine a dar cuenta ya está inconsciente, boca arriba, respirando forzado, por ejemplo. Yo le dije otro término, pero bueno. Entonces ella está aquí, no me responde. La traté de mover, la levanté y no me responde. Ok, ¿de qué ella sufre? Sí, ella sufre de presión alta, sufre de Parkinson, toma tal y tal medicamento. Ella, su neurólogo está en tal clínica. Ah, ok. ¿Y dónde ustedes están? En la cuarta planta de mi casa, en tal y tal dirección. Entonces, tratar de dar la información. Entonces, la otra persona del otro lado recibe la información. Entonces, depende de las unidades que hayan disponibles, ellos te van a mandar, y depende del caso, te van a mandar una avanzada o una básica. Recuérdense que la avanzada es la que tiene un médico, la básica es la que tiene una enfermera, ¿verdad? Entonces, después yo tengo ese primer contacto con emergencia, ¿qué yo debería hacer? ¿Me quedo con la Seguir persona? las ¿Bajo? instrucciones. Por ejemplo, la emergencia tiene ciertos... Las guaguas de emergencia tienen cierto tipo de sonido por el tipo del sitio que van transitando. En verdad no es importante eso que En diga, el pero país... bueno. Entonces, yo como persona, si yo estoy solo, por ejemplo, en el caso tuyo que tú estabas con tu abuela sola, ¿qué tú debías hacer? Tú tenías que quedar con la persona, bajar, esperar la emergencia para decirle de que lleguen, hey, es aquí. O sea, ¿qué uno debe de hacer cuando uno está solo y cuando tiene más personas? En el país, antes de la que no llega la ambulancia sola, ellos mandan primero una unidad a la policía para ubicar. Porque tú sabes que hay unidades que patrullan toda la zona a nivel nacional. Y esto entre comillas. Sí, entonces, pero se supone que deben de haber patrullas por ciertas áreas. Exactamente, entonces hay patrullas, entonces en la misma zona que patrullan ellos lo contactan, miren, ustedes están, la unidad que está patrullando en la urbanización Andújar, vayan a tal sitio que va a ir una emergencia para allá, que hay una señora en una cuarta planta que está enfermita, que necesita una ambulancia. Entonces primero llega la patrulla de la policía y la patrulla de la policía ayuda a ubicar a la emergencia, a la ambulancia, para que la ambulancia llegue más rápido y no da tanta vuelta, porque el tiempo apremia. En el caso mío, realmente en ese momento yo no estaba sola, entonces lo que se hace es que si tú estás en una cuarta planta o en una segunda, lo que sea, que alguien salga a la calle para ubicar, que cuando tú veas la ambulancia o la policía, güey, es aquí, es aquí. Si te dan instrucciones de mantenerte en línea por el teléfono, mantente en línea por el teléfono hasta que te pidan. O sea, siempre seguir instrucciones. La gente tiene que aprender a seguir instrucciones. Y a seguir aprender a escuchar. Y aprender a escuchar, gracias. Entonces, seguir las instrucciones, si te piden seguir en línea, sigue en línea. Ya cuando te ubiquen, ya pues perfecto. Entonces, llega la patrulla, entonces luego llega la ambulancia y ya ahí tú tienes que dejar que ellos hagan lo que tengan que hacer. Eso es básicamente. Entonces vamos a decir que pasamos todo ese tema de emergencia y bla bla bla. Perfecto. Entonces, ¿qué yo debiera de esperar en una consulta regular en un médico? ¿Qué debería de pasar? ¿Qué cosas no deberían de pasar? ¿Cómo yo sé que me estoy tratando bien? ¿Cómo yo sé que me estoy sintiendo incómodo o si realmente es el protocolo que debiera de pasar? Depende de la especialidad. Tú sabes que urología, ginecología y a veces gastroenterología son 3 especialidades donde va a haber momentos extremadamente incómodos. Sí. En ginecología. Dentro de eso mismo, quiero hacer un paréntesis. En el caso de que una persona ande en sexología, en ningún momento el sexólogo, el psicólogo, el profesional te va a pedir que te desnudes. O sea, no, simplemente no.
Y por ejemplo, algo también que yo estaba... Porque eso lo hace el urólogo y ginecólogo. Exactamente. Eso no lo tiene que hacer el sexólogo porque es una cosa mental. Nada que tiene que ver con lo físico. Exactamente. Entonces, otra cosa que tengo entendido, que me dijo una profesora cuando estaba estudiando, de que cuando estaba trabajando en tema de sexología, como ella como médico, que en el caso sí, que sí, sí. puede que vea, pero realmente ella decía que evitaba a toda costa, pero de vez en cuando ella tenía una secretaria que la llamaba para asegurarse de que está todo bien. ¿Por qué? Porque tú estás hablando con con una persona, un tema genital, entonces pueden traer muchos problemas legales. Entonces como que cuando tenía un paciente a mitad de consulta, a los 10 minutos que estaba la consulta, a los 5 minutos le llamaba a la secretaria, hey, ¿todo bien? ¿Necesita que entre? Ah, sí, todo bien, no. Sí, todo bien, ah, sí, ven, pasa. Y cerraba. Generalmente era como, ah, sí, todo bien, pero como ese constante chequeo. Entonces, puede que de un momento a otro el profesional tenga una llamada y como no hay faltando de respeto, es parte del protocolo. Claro. No, hay que entender que en una consulta, aunque sea una consulta, si es la secretaria que te llama, la secretaria no llama porque sí. Exactamente, O sea, exactamente. No es por joder, no es porque... A tu celular te pueden llamar quizás porque sí, alguna pareja o el esposo o algo y tú lo coges o no lo coges, pero la secretaria normalmente de médicos están muy bien, vamos a decirlo, entrenadas y educadas en ese sentido. Ellas saben que cuando hay una consulta, a menos que sea extremadamente necesario, usted no tiene por qué tocar la puerta ni nada. Sobre todo si son especialidades donde hay que tocar y ver la intimidad del paciente. La intimidad del paciente, tú la ves desde el momento que el paciente entra por la puerta. O sea, desde el momento que una persona cruza esa puerta, tú estás entrando en la intimidad de esa persona y el médico tiene que ser extremadamente cuidadoso en ese sentido. Extremadamente cuidadoso con los gestos, con lo que dice, con lo que hace, cómo se mueve, la cara que pone. Tú te vas a sentir extremadamente incómodo si tú vas a una dermatóloga y tú le dices, mira, doctor, yo creo que tengo un hongo en el pie. Y dices, ay. Sí, que ponga cara o que ponga como que no. pero eso fue lo que tú estudiaste también. Exactamente. Entonces, respondiendo tu pregunta. Antes de eso, perdona, en el ejemplo mío yo fui a dermatología, entonces a primera instancia a mí, simplemente contando una experiencia que puede que alguna persona se tope con esta misma experiencia. Con esta dermatóloga, que en primera instancia ella como súper fría, súper lejana, como tal cosa, y ni siquiera te veía, y como que wow, qué fría. Pero te revisó la piel porque no estaba en nada. No, sí me revisó. Bien. Pero en cierta forma, no sé si dentro de mi... no sé si es justificado, pero yo sí entiendo que sí. Entiendo por qué la razón de ser tan fría, porque en la primera consulta fue como que, ok, desnúdate, bájate los pantalones, porque me tenía que revisar todo. Tienes que... Entonces, en cierta forma, fue como muy... Yo lo entendí de que, ok, con razón ella es tan fría, como que ni siquiera hace como chit-chat de, ay, hola, ¿cómo tú estás? ¿Qué sé yo qué? Como que, hola, ¿quién tú eres? ¿Cuál es tu nombre? Tal cosa, ¿por qué usted viene a consulta? Perfecto, párese, haga aquí, bájese los pantalones, haga esto, haga lo otro. Y como que, obviamente, porque cualquier persona puede pasar algo que se llama transferencia, que cuando un paciente se enamora de su personal de salud, pero en psicología cuando una persona se enamora de su terapeuta, y que sí puede pasar, pero no es algo que debería de pasar. Entonces, mantener esa distancia ayuda, sí, se va a sentir súper incómodo, claro. Pero es necesario, es parte de... Yo no sé si tenga algo que ver, pero a mi entender yo creo que también tiene que ver con la personalidad de la Obviamente, la personalidad de la persona. La personalidad de y también, por ejemplo, salud. el tipo de especialidad. Tú no puedes tener un pediatra frío. No, claro que no. No funciona. No o sea, funciona. Tú con los niños tienes, ¡ay, mi niña! Y brincarlo para arriba y después pinchado. Pero, o sea, pero con un sexólogo tú también te tienes que sentir cómodo para tú poder decir todo el montón de inseguridades que tú vas a tener que decir. Con un ginecólogo, tú no puedes pretender con un ginecólogo hombre que tú llegues y te diga, hola, ¿cómo tú estás? No, o sea, no, yo no me voy a quitar ni un zapato delante de ese médico. O por el mismo tema del ginecólogo, que tú conozcas, obviamente, depende de la personalidad, pero tú tampoco vas a sentir suficiente confianza con un ginecólogo que tú tienes el historial o tú sientes que es chismoso. ¿Cómo yo me voy a confiar en ese médico si yo sé que está hablando? Obviamente, si tú estás explicando un tema de medicina, tú vas a aplicar la sintomatología, pero tú vas a tener en todo momento, al igual que los hospitales deberían de hacer y centros de salud, de no publicar quiénes son las personas, pero por ejemplo aquí en Puerto Plata, algo que ha pasado varias veces, de que se sabe, que hubo un pana que fue a tal centro y tiene esto y tenía
un aerosol, un geyser en el ano. Digo, eso no es el problema de nadie. Sí, Tiene que eso, haga lo que le dé eso- su maldita gana. digo, yo siento que eso es una cosa que por lo Falta menos, de ética. que eso por lo menos en este país es muy delicado. Aquí no hay ética. Entonces aquí en las universidades se da ética médica, aquí se da bioética a los médicos y no la cogen. Yo tengo el caso lamentable de profesionales de la salud a nivel de ginecología que en sus pueblos son conocidos por ser mujeriegos. Ginecólogos. Mujeriegos. Entonces, el problema no es que sea mujeriego. El problema es que, mierda, loco, esa es tu área de profesión. Como tú estás conociendo a la persona, entonces tú estás trabajando. Es como que, viejo, tu vida personal trata de mantenerlo lo más alejada de lo profesional. Claro. Entonces, sí, yo te lo digo por un caso en particular, de alguien en particular que tiene esa fama. Entonces, muy... Sí, es desagradable. Como que, habla, viejo, como incluso si... en la manera de esa persona expresarse cuando está hablando Que de puede su ser profesión. efectivo. Es muy incómodo. Claro que sí. Muy Y cuando tú un personal de salud, médico, psicólogo, lo que sea, tú no te debes de sentir incómodo porque tú eres un personal de salud porque tú necesitas ayuda en una área. Claro. Entonces esa persona de salud está ahí para ayudarte. Mira, una gente que va a un neurólogo porque le duele la cabeza se está desnudando delante del paciente, de ti como profesional. Independientemente Claro, de que sí. no se quite ni un zapato cuando vaya a la consulta. Claro que sí, y también pasa con psicología, o sea, uno se siente te lo he dicho, te lo digo porque yo he estado tanto como psicólogo y tanto como paciente, Sí. porque yo también voy a terapia, porque los Sí, psicólogos claro. también necesitan ir a terapia. Y los médicos también nos enfermamos, señores, acuérdense. Exactamente. Los médicos también vamos a los médicos. Entonces, Y los médicos somos pacientes extremadamente jodones. O sea, yo soy de la gente que yo llego a una consulta y si yo tú miro tratas- todo lo que está pasando. Y yo miro desde ese momento, desde que yo entro, si el médico no me está mirando, usted no me está mirando, usted no me está haciendo anamnesis. Porque la anamnesis empieza y el examen físico empieza cuando usted me entra mirando por la puerta para ver cómo yo camino. Y si usted no me está mirando para ver cómo yo camino, usted no me está haciendo la vaina completa. Y yo me paro y me voy. exactamente. Entonces, Porque yo sé cómo se tienen que hacer las cosas. uno le está dando el y yo- chance de sentirse vulnerable a la otra. O sea, No, yo estoy confiando en ti, en una persona que yo no conozco para nada, de que sí, tiene título, pero yo no te conozco, y te estoy diciendo que estoy vulnerable, estoy dejando que tú veas todas mis inseguridades, que no es algo fácil, para nada No, fácil. para nadie, en ningún momento. Entonces, obviamente hay una persona, por ejemplo, yo como psicólogo, y algo que yo me exijo de que, mierda, loco, yo soy psicólogo y cuando yo voy a terapia, yo trato de ser lo mejor paciente que yo puedo ser. ¿Por qué? Porque yo quiero que me traten, me toquen Exacto. pacientes Así que como sigan yo. las reglas, exactamente. Exactamente. Yo hago Que lo sigan las reglas del juego. Aunque yo lo digo porque yo reconozco la cosa, yo soy una paciente jodona, pero jodona porque a mí me gusta que hagan las cosas bien. ¿Cómo Pero van? no es que Exactamente. yo no es que yo soy de todo paciente desagradable. Que llego diciendo, incluso cuando yo Que voy me a anote tal consulta, cosa y me anoten los medicamentos. miren, yo soy médico también, usted me tiene... No, yo ni siquiera digo que soy médico cuando voy a la consulta. A menos que sea una gente que como conozca, porque cogí clase con esa persona, porque me ha pasado mucho que tenía que ir a donde mis profesores a consultar, me ha pasado mucho, y de hecho yo creo que esa es como que la manera en la que yo selecciono mis profesionales. Porque fulano me dio clase, yo vi que él trabaja bien, yo vi que él sabe. Este nada más leía la diapositiva, donde ese yo no voy, yo voy donde este, que le gusta su cosa, y así. Que tiene más pasión, Exacto, exactamente. que tiene una pasión. Que me ha tocado eso. Yo, tú sabes, como que. Porque también es un asunto de que, por ejemplo, cuando tú eres médico o psicólogo o cualquier parte del área de salud, incluso enfermero, y tú vas a donde un profesional, sobre todo si son jóvenes, por ejemplo, y tú le dices, no, porque yo soy médico, porque yo soy enfermera, yo soy psicólogo, lo que sea, yo soy profesional, se sienten presión, porque me ha pasado. No, O sea, sí, claro que sí. cuando tú estás empezando y tú estás, vamos a decir, La por presión de ejemplo, que, me en están una juzgando. emergencia y llega la doctora Pérez y la doctora Pérez le duele la barriga, fulana, vaya a atender a la doctora Pérez. Te quedas como que, pero la doctora Pérez sabe más que yo. Sí, la doctora Pérez fue mi profesora. Pero la doctora Pérez, ¿es ella la gastro? ¿Por qué no se atiende ella misma? No pasa, por cierto, no podemos entendernos nosotros mismos. Lamentablemente. Entonces, también hay que ponerse de los dos lados. Hay que ponerse los dos zapatos. Sí, Hay que ponerse el zapato de exactamente. uno y el zapato de otro y caminar encima de eso y tratar de Y manejarlo. ver la media, exactamente, la media. el Porque punto no, medio. exactamente. Entonces, es como que muy cosa. Volviendo a la pregunta inicial. Que nunca la ¿qué? respondimos. Sí, nunca la respondimos.
¿qué yo tengo que esperar de una consulta cuando yo voy al médico? Depende de lo que tú quieras. Porque hay pacientes que lo que quieren es un médico que vaya al grano y hay pacientes que quieren empatía. Tú deberías de tener un poco de los dos. Una persona que sea empática, que desde que tú entras por la puerta te mira a los ojos. Un profesional que entienda que tú te estás poniendo vulnerable, como acabamos de decir. Y una persona que te haga un examen físico completo, que descarte todo, que no tome la cosa por sentado. Que tú llegues y tú digas, doctora, yo creo que yo tengo amigdalitis. Es verdad, ¿por qué? Porque me duele la garganta desde hace una semana y creo que tengo placa. Es verdad, pues si es amigdalitis, toma. No. Debe de hacerte un examen físico, debe de corroborar, debe de hacerte análisis. Entienda, cuando usted va a consulta por simple clínica, hay cosas que usted no puede diagnosticar. Para dar antibióticos, por favor no den antibióticos a lo loco. Para dar antibióticos, por ejemplo, yo necesito por lo menos tener un hemograma para saber si hay una infección bacteriana. Porque los antibióticos, por ejemplo, son solamente para bacterianas, no para una gripe. Entonces, yo necesito tener que lo que tú me estás diciendo, yo lo corrobore con laboratorio. Aunque yo lo sepa, por ejemplo, A aunque yo lo sepa, propósito de la utilización somatización, a propósito de la somatización, el hecho de que tú vengas y tú me digas que te duele la cabeza, yo necesito por lo menos un hemograma para ver si no es anemia que tú tienes, o si no es que tú tienes el hematocrito muy alto, porque el hematocrito muy alto te da dolor de cabeza, o sea, el exceso de sangre te da dolor de cabeza. Entonces, tiene que ser empático, tiene que ser respetuoso, tiene que tener un lenguaje apropiado. Por lenguaje apropiado no me refiero a que tenga acento de Coveriki, ni que hable en idioma médico. Él puede hablar en idioma médico y puede hablar en acento de Coveriki, pero tiene que hablar en español. Claro, si tú no sí. entiendes, O sea, que sea entendible. si tú Eso no te entiendes un refieres. término, tú no puedes pretender a alguien que no es médico hablarle de lo que yo hablo contigo, por ejemplo, de ahora mismo que hablamos así. Por ejemplo, sí, eso es algo que pasa mucho. Por ejemplo, el tema en psicología, de que cuando estaba en carrera, de que sí, pero utilizan su término psicológico como sí, totalmente de acuerdo. Pero, porque yo tengo un montón de términos psicológicos cuando tú no me estás entendiendo. Ya tú tengo que mencionar los términos psicológicos y decirte qué significa ¿Qué eso. significa? En primera instancia, olvidar olvidar el término psicológico y decirte, ok, mira, está pasando tal cosa, tal cosa, tal cosa, y eso se llama esto. Entonces, te lo estoy, por lo menos en el caso mío, yo te lo menciono cuando te menciono algún término psicológico, es como, porque voy a utilizar ese punto de partida y va a ser una palabra que se va a estar repitiendo constantemente. Exactamente. En el caso de medicina, tú no puedes venir con un paciente y decirle, mira, tú lo que tienes es una anemia megaloblástica. ¿Y tú qué? Exactamente. ¿Qué es eso, doctor? Que Es una anemia que se da por falta de vitamina B12. Ah, ok. ¿Y dónde yo encuentro? ¿Qué es lo que habla de vitamina B12? Ah, mira, la vitamina B12 es una vitamina liposoluble, qué sé yo, liposoluble. Que tú encuentras, que tú encuentras en la carne. Entonces tú tienes está una con una carne. carne. Ah, ok. ¿Y eso se arregla de una vez? Sí, eso, y el pronóstico, esto y esto y esto. Tú no puedes venir a un paciente y decirle, mira, tú tienes una displasia NIC tipo 1. ¿Y tú qué? Que tú tienes el cervix inflamado. ¿Y qué es el cervix? Mira, el cervix es la unión entre la vagina y el útero. Ah, tú ves como esa cosita, mira, y te enseñaste una foto y no sé qué. Tú tienes que esperar que el médico te pueda Te explique para que tú entiendas lo que te está pasando con tu si cuerpo. un médico no se con tu interesa cuerpo, en que con tu tú mente. entiendas qué está pasando contigo, vete de ahí porque tú eres un número para él, no un paciente. Sí, qué mal. ¿Qué Tú eres pasa? Entonces, está esta pregunta de vieja escuela versus nueva escuela. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué pasa esto? He escuchado entre algunos médicos de que, no, lo que pasa es que vieja escuela, él hace tal cosa de esta forma. la vieja así escuela. que, ujú. Sí, yo lo he escuchado también entre los médicos viejos y los nuevos, realmente. En medicina hay una particularidad que realmente tú no puedes quedarte en la vieja escuela. Ok, Simplemente no. ¿Qué significa estar en la vieja escuela? La vieja escuela es no actualizarte, así de simple. En cualquier No hay como en medicina sí hay muchos antes y después, pero como que cada especialidad tiene su cosa. Entonces, una gente que se quedó en la vieja escuela y que simplemente sigue haciendo una apendicectomía abierta, o sea, sigue sacando el apéndice con una raja en vez de 4 hoyitos laparoscópicos, con la gente le dice láser, que no es láser nada. Ujú. O sea, que sigue haciendo una laparoscopía abierta. Claro, tiene su indicación, una apendicectomía abierta, una colecistectomía abierta, claro.
Pero O sea, los procedimientos de medicina de que el están procedimiento desactualizados. desactualizado, procedimiento quirúrgico desactualizado, procedimiento terapéutico desactualizado, que siguen utilizando, qué sé yo, ampicilina para ciertas afecciones. Ya la ampicilina, lamentablemente, por el asunto de la accesibilidad a los antibióticos, no es tan efectiva. Ujú. ¿Qué significa esto? Que la gente se bebe una ampicilina para el dolor de cabeza y cuando hay que indicarle una ampicilina para una infección no funciona. No lo cogen. No lo coge. Porque ella lo utilizó en cosas que, Pero no es necesario. que se podían trabajar con otra O cosa. lo Entonces, en el utilizó mal, momento. o lo utilizó mal, se la dio por 3 días y eso no significa que por 3 días. Entonces, cosas que cuando sí requería ese tipo de medicamento ya no le aprueban porque ya lo utilizó Ujú. cosas más pendejas. Es como que Cosas yo pendejas. gastar 10 pesos en una pastita y a las 12 tengo que comer, entonces como yo no como me faltan los 10 pesos no puedo comprar salami. Así mismo. Y entonces no puedo comer bien. Así mismo. Y me quedo con hambre. Así mismo. ¿Por qué? Por pendeja. Por pendejo que te pasa. Entonces, realmente eso es. Sí, hay cosas que se hacen, por ejemplo, a la vieja escuela, porque hay cierto tipo de, como te digo, cierto tipo de procedimiento, por ejemplo, quirúrgicos, cierto tipo de tratamiento terapéutico, que es como que la vieja escuela, como que se utilizan medicamentos básicos que tienen mucho tiempo que no se utilizan, que ya se están utilizando, por ejemplo, antibióticos de segunda y tercera generación, beta-lactámicos de segunda y tercera generación, no sé qué. Ok, perfecto. Pero no es que la vieja escuela es mala, hay cosas sí que se han descontinuado. Por ejemplo, antes había, por ejemplo, entre psicología y medicina, terapia de conversión para los homosexuales, ya eso es vieja escuela, eso no se utiliza. No, claro, ya se sabe que eso exactamente. no es ya la homosexualidad no es una No, enfermedad. una No enfermedad está mental. clasificada dentro del DSM como una enfermedad psiquiátrica, ya la gente simplemente homosexual porque quiere y o nació así, como tú quieras decirlo, y sigue con tu vida. Ujú. Pero sí, eso como que básicamente como que son cosas como que se refieren a cuando la gente no se ha actualizado. Los médicos que no se actualizan quedan desfasados y salen del mercado. Perdona, haciendo un paréntesis, no es necesariamente porque la gente, no, yo soy homosexual porque quiero, simplemente siendo atracción hacia ese tipo de personas, o sea, wow, qué mal sonó, siendo atracción hacia la persona del mismo sexo mío, Sí. entonces no hay de qué decisión No, mío, no. yo que, Por- porque por el eso sentido fue- de cuando la gente se enamora, pasa algo sustancia Sí, en el cerebro no, por eso- y me enamoro de este pana que sí es tóxico y yo sé que no me conviene y este pana que es un santurrón No me y gusta. sé que me conviene y no me gusta. No, por eso Obviamente dije. hay cosas que tú tienes Por que eso trabajar. dije, porque tú naciste así, o lo O lo decidiste, sea, o sí, lo que exactamente. sea. Y dije, o lo que sea, para dejar abiertas a los Sí, exactamente, un paréntesis abierto. Un paréntesis abierto, porque tú sabes, nada de ofensa a nadie. ¿Por qué tú estudiaste medicina? Hasta Súper yo quiero personal. saber. Hasta tú quieres saber, tú no Hasta sabes. yo tú quiero de saber. que, Mira, Mira, medicina. cuando yo Larga, tenía- difícil, soporto. Claro que sí. Mierda, Mira. loco, soporto coger 8 años de lucha. Para pasar más 8 años de lucha, poco yo tengo desde que empecé cogiendo lucha y me toca coger más lucha, pero bueno. Mira, yo cuando tenía 8 años, yo veía en Discovery Home and Health un programa que se llamaba... Qué bonito lo dijo. Un ¿Cómo programa... repítelo? No, ya me avergüenza. Yo veía un programa que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Mi parto natural, no ven así. Mujer pariendo. Ok. Con 8 años. A mí me cogió con eso, con ver parto. Me mujeres pariendo y cogiendo lucha. Y mujeres pariendo. Y yo me sentaba a Ay, ver. qué bonito. Yo me sentaba en mujeres pariendo. Y ponían un reguero de pixeles alrededor y la cabecita llena de sangre saliendo. ¡Sí! ¡Súper! Y yo así. Yo lo odiaba ese programa. Yo lo voy a todo día. Ese y todos los otros programas de medicina. Y yo todos los programas de medicina yo me lo veía. Yo me veía Sala de Emergencia, Historias Inéditas en Discovery Channel también, que lo daban. Que un tipo llegó con un palo atravesado en el pecho y el tipo salió vivo. Y esa vaina yo me la vivía. A mí me encantaba y yo decía, wow, yo quiero estudiar medicina. Entonces yo tengo un tío Cirano, hola tío. Yo tengo mi tío Cirano, que es médico, cirujano de toda la vida, y su hijo, mi primo Cirano, también es médico, su esposa también es médico. O sea, tú también vienes de una familia de médicos. Sí, mi abuelo estudió medicina también. Sí, entonces realmente como que realmente yo no sé. Sí, te ha gustado y también tú has tenido tu ambiente que te apoyan, que te Yo no apoyan soy el tema de exactamente. medicina. ¿De qué? Yo por Sí, ejemplo, dale para allá. yo no tengo de que con gente que yo crecí pegadita ahí, porque como te digo, mi tío vive en Santo Domingo, mi Ujú. abuelo falleció cuando Pero tú yo tenías nací. mucha influencia en Pero medicina. yo tenía influencia, entonces yo como que veía eso, Y buena me referencia. gustaba, yo tenía referencia, entonces
Yo era de la gente que yo iba a la clínica a ver los enfermos y me gustaba eso y qué sé yo lo veía muy bonito. Yo sentía que era una carrera donde yo realmente podía pues, hacer algo, entregarme. Yo lo veía como, y lo sigo viendo, yo lo sigo viendo como un sacerdocio, o sea, como la gente cuando va a ser sacerdote o monja, así mismo la medicina. Ok. Para mí ha sido eso, y para mí realmente ha significado gran parte de mi vida. Hay muchas cosas en mi vida que yo he tomado decisiones en base y por y a causa de estudiar medicina. Muchísimas decisiones de todo, o sea, de levantarme hoy porque quiero estudiar medicina, porque yo quiero ser médico, seguir luchando por yo ser médico, o sea, sobrepasar una situación personal porque yo quiero llegar a ser médico, porque yo soy médico, porque yo quiero hacer tal cosa, porque yo quiero ayudar a la gente, porque yo quiero sobrepasar esta situación. Y a la gente de mi alrededor que va con problemas físicos, yo puedo decir, con problemas físicos y emocionales, yo puedo decirle, mira, si yo pude hacer tal cosa, la hay. Yo recuerdo incluso O sea, hay soluciones. que hay soluciones. Yo recuerdo incluso que hubo una ocasión donde yo estaba interna por dengue por tercera vez en el año, en el 2006, de que llegó la médico de planta, yo me acuerdo, yo no recuerdo el nombre de esa chica, pero yo recuerdo muy bien su rostro, una morena muy linda. Y yo recuerdo que ella nos hacía su historia y ella me preguntaba, si estaba chiquita, yo tenía, qué sé yo, como 10 años más o menos, y yo, 10, 12 años, y ella hablando, conversando, y ¿qué tú quieres hacer? Y mi mamá siempre de afrentosa, ¿qué quieres estudiar medicina? Y hoy sigue diciendo, mi hija es médico. Hola, mamá. Me sigue haciendo eso. Y yo me acuerdo que ella me dijo, yo quiero estudiar medicina. ¿Tú quieres estudiar medicina? Sí, mira, tú puedes. Y ella me contó su historia. Ella era tercera hija, padres humildes, pero en buena posición económica. Su papá se murió, su mamá entró en crisis, se jodieron los cuartos, el dinero, un desastre. Y ella dice, pero yo seguí y mira dónde yo estoy. Y a mí esa y muchas otras historias que me contaron, muchas otras gente, me inspiraron muchísimo. Y aquí estoy. Qué bien. Pregunta, entonces, si alguien quiere empezar a estudiar medicina, ¿qué cosas debería de tener pendiente? Somos muchos. Piénsalo bien. ¿En qué lío se está metiendo antes de medicina? No tiene idea. Simplemente no porque, tiene me gusta la no medicina. No tiene idea. Mira, el que se mete en medicina en este siglo no tiene idea. Yo me metí en medicina porque me gusta, porque lo amo, porque me encanta. Y yo no lo digo de la boca para afuera, yo lo digo de verdad. Porque yo he pasado lucha. Y yo sé que hay gente allá afuera que ha pasado mucha más lucha que yo. Y hay gente que ha pasado menos lucha. Pero bueno, entonces una gente que quiere estudiar medicina, piénsalo bien, es una carrera muy sacrificada. Muy sacrificada, claro, y muy remunerada, y es muy bonito, y muy fino. Ay, la doctora, y no sé qué, pero eso pasa trabajo como tú no te imaginas. Independientemente de que tú tengas recursos económicos o no, de que tú tengas recursos emocionales o no, tú pasas mucho trabajo. Porque tú pasas muchas humillaciones, tú pasas mucho trabajo, y el mercado laboral, en este momento... O sea, pero humillaciones personales, ¿tú te refieres? Humillaciones de los médicos. ¿De los médicos? Claro que sí. Hay muchos médicos profesionales, no digo que todos sean así, no me vayan a crucificar, pero hay un grupo, hay algunos y aparecen médicos por ahí que ellos ven en los jóvenes una competencia y lo quieren echar por abajo, le quieren hacer mucho el palo. Yo entiendo que eso pasa en muchas profesiones, pero en medicina pasa mucho, aparte de que en la actualidad en el mercado hay muchos médicos. El año pasado concursaron para el ENUR, que es el examen de residencia, más de 3.000 médicos, y aquí no hay 3.000 plazas. Aquí no hay ni 1.000 plazas en el país. Entonces, si tú quieres hacer una especialidad, hay muchas otras opciones aparte de especialidades realmente. Tú puedes hacer maestrías, las universidades privadas ofrecen maestría en auditoría, en nutrición, hay muchas áreas, muchísimas áreas. Tampoco tú te tienes que ir por lo clásico, cardiología, ginecología, neurología. Hay muchísimas otras especialidades, subespecialidades, hay muchísimas otras enfermedades surgiendo que se están estudiando. Por ejemplo, ahora mismo nutrición, diabetología y obesidad están muy en boga. De hecho, yo me estoy formando actualmente en nutrición y dietoterapia. Y hay muchísimas cosas que tú puedes hacer realmente, pero tú tienes que estar consciente de que el mercado laboral en medicina es difícil. Sí. Es difícil. Y entonces, dato curioso del día. ¿Tú tienes algún dato curioso del día? Fíjate que no. Bueno, yo dije uno ya, como a mitad o al principio. Otro dato curioso es de que sí hubo un hombre que se murió de la risa. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué, para tú llegar a morir de la risa, qué debiera de ocurrir? Y te un fantasmita así, pero feliz. Fantasmita muerto de risa. No está muerto de risa, pero sí está feliz. A ver. A ver.
Ah, Sí, está muy lindo ese fantasmita. A ver, las risas son contracciones constantes. El diafragma está involucrado, por eso que te da hipo. Me imagino que le tuvo que haber dado algún O sea, paro, una asfixia, algo así. un fallo cardiorrespiratorio feito. Me estás riendo. O sea, me pregunto cuál chiste le hicieron. Bueno, pues se ríe muy con... No, yo no quiero saber porque si me voy también. Fácilmente tú te vas, porque tú eres un payaso, tú te ríes de todo. ¡Yo! Les presento el payaso. Bueno, saludos, psicólogo payaso profesional. Psicólogo payaso profesional. Recomendación de lo que te dé tu maldita gana. ¿De qué tú quieres recomendar? Lean Ay. y no beban antibióticos, pero sobre todo lean, era muy bonito. O sea, no vean más antibióticos sin ser recetado. Sin ser recetado. Un libro, bueno, a mí me gusta mucho Isabel Allende. Yo estoy ahora mismo leyendo, desde hace mucho tiempo, no la he terminado. La Casa de los Espíritus. Es una obra muy bonita. Trata sobre una historia familiar desde el abuelo hasta la nieta. Comienza con el abuelo y es preciosa. Pasa por muchas generaciones, pasan como 100 años de historia en el libro, más o menos, porque desde la abuela hasta la hija y no sé qué, la nieta y bla, bla, bla. Y es muy bonita, te recuerda mucho, muy pintoresca, es una obra... Allende es fabulosa. Yo la otra obra que leí de Allende fue La Isla Bajo el Mar. Ay, La Isla Bajo el Mar es preciosa. Pero sí, lean Allende es muy buena, chilena. Chilena, ok. Chilena. Lean cosas de autores latinoamericanos que son muy Sí, buenas. yo a mí me gusta Apoyo local. el Caribe. Apoyo local. Mi recomendación es, si te alcanzan para cervezas, si te alcanzan para alcohol, te va a alcanzar para ir a médico, te va a alcanzar para ir a terapia, te va a alcanzar para cuestiones de salud. Entonces, si te alcanza para cerveza, te alcanza para ir a terapia. Yes. Deja de beber un rato y ahórralo y te va a alcanzar para ir a terapia. Y deja de la excusa que yo no tengo dinero, pero está saliendo todos los fines de semana. Así pasa. Doesn't work like that. No, y la cerveza no te va a terapiar, amigo. No te va a ayudar. El alcohol es un depresor. El Sí, hecho de que te tú te pone peor. triste, estoy triste, quiero fumarme, te va a ir peor. Sí, de que, no, en diciembre me la pasé muy bien, qué sé yo qué. Y en ¿verdad? enero ¿Qué te dio un hiciste? bajón. ¿Y qué tú hiciste diciembre entero? No, debí desde el 24 hasta Desde el primero segundo. hasta el 2. Ujú. Hay gente que desde el primero hasta el 2, en diciembre. No, del 24 al 24, sigue Una bebiendo, pregunta. sigue bebiendo. Entonces, Ahora en que- enero así estoy muy triste, me siento muy mal, estoy de bajón. Eso te iba a preguntar, un paréntesis. Tu Es posible. consumo de alimentos también influye, tú Ajá, sabes. eso te iba a decir. Es posible que el consumo exagerado de alcohol en enero, en diciembre, tenga que ver con que la gente se sienta extremadamente deprimido en enero, aparte de la falta de dinero, porque se lo gastó todo en alcohol. Sí y no, a mí me refiero sí. Sí hay una situación, o sea, primero da, O sea, sabemos que el El alcohol es un tema- depresor, exactamente. pero ya es realmente... Primero está el tema de depresión estacional, o sea, por la estación del año, de que en diciembre, en la fecha de año de fríos, desde octubre hasta diciembre, inicio de febrero, Inicio de febrero, yo que sigue siendo frío, sí hay un aumento clínicamente investigado Sí. de que se incrementan los temas de depresión, Agregado a y los eso. casos y los episodios de depresión. En ese mismo tenor, una de las razones, porque se ha tratado de investigar el por qué en esa época de frío, aparte de porque simplemente ese frío pasa, y es que la vitamina D Ujú. es importante Sí. para la liberación de hormonas de la felicidad. De la felicidad, serotonina, Entonces, serotonina y dopamina y adrenalina. No sé. Serotonina es la principal. No, Entonces, sí, serotonina es la principal. En esos meses de frío no hay sol. Hay no menos sol. hay menos sol, la Y gente llueve no más, se hay más llueve, nubes, hay más frío, nubes. entonces eso te afecta. El sol te ayuda a ser feliz. Por Somos eso la gente en plantitas. el Caribe Aunque vive no más lo crean. felices. Sí. Por eso que la gente en el Caribe vive más feliz. Entonces, Sí. realmente sí, o sea, también Sí. tiene que salir coger sol realmente. Sí, hay que salir a comer sol y Incluso hacer para la ejercicio también. nutrición y el metabolismo y el correcto Es que somos plantas más complejas. Que necesitan agua y necesitan sol y necesitan alimentos y nutrientes. Somos plantas. De hecho, en nutrición hay un Que se puede estudio mover. que habla sobre la microbiota intestinal, que de hecho te lo iba a mencionar eso, sobre la microbiota intestinal, que tiene que ver con la vitamina D. Ujú. Hay cierta microbiota, ciertas cepas que necesitan el sol y ciertos alimentos para poder estar en equilibrio. Y hay gente que no coge sol, entonces incluso eso también le causa muchísimos síntomas. Sí. Es bien complejo, el cuerpo humano es bien complejo, pero es precioso, es precioso. Sí. A mí me encanta.
Sí, sí, es muy amplio. En sentido general, el cuerpo humano es muy complejo. Ajá. Tiene muchas Muy dimensiones que tratar. interesante. Y pues nada, aquí terminamos el capítulo número 3. No es el Liz, dos. Camilo, no, el 3. Ya, yo Ya, decidí cambiarlo y No ya. hay problema. Ya. Tú lo pones, pon el 7, que es mi número de la suerte, o el No, 8. no, el 3. El 8, el 7. No, lo pensaré, pero Está no. bien, está bien. Entonces, aquí terminamos el capítulo. Muchísimas gracias, Camilo ti por la Dixon, la invitación. hija de Dixon. Si mi mamá te oye. Sí, la Dick. Entonces, eso es todo. Síganme en redes. ¿Tú quieres que ponga tus redes? No la pongo. Te da igual. Mis redes son personales, así que. Ok, pues no la pongo. Bye. Chao. Ya. Me estoy mirando. ¿Otra vez? Siempre.